Ok, súper chicos. La plática es sobre ansiedad y nervios, pero es un tema muy amplio. Quiero que me digan qué consideran que es la ansiedad y qué consideran que son los nervios. ¿Y por qué les interesa el tema? Ok, de acuerdo. Pues creo que quizá algo similar, no, ahí sí no sabría dar una definición más exacta, pero creo que sí, algo así similar, a menos desde experiencia personal, porque yo tengo diagnosticada la ansiedad desde hace como año y medio, y sí es algo así, es como ese, ay, ¿cómo lo explico? O sea, no sé dar una explicación así como que no sé si decir correcta, pero hacer de vivencia personal, la ansiedad sí es diferente, se siente mucho peor que los nervios, muy feo. Entonces sí es como que un estado más, incluso te puedo decir que es hasta doloroso, físicamente, porque te cuesta muchísimo trabajo respirar, empiezas a sudar demasiado, no piensas con claridad, comparación de los nervios, que es simplemente estar como que así de, ay, como que puedo, como que no puedo, me siento como que raro y así, pero la ansiedad yo lo describiría unas 6 veces más agresivo, mucho más doloroso. Ok, súper. Car, si quieres no levantes la mano, solo habla. Car, creo que está intentando hablar, pero no se escucha. Porque no, parece que no está muteada. Car, no te escuchamos, ¿eh? Ok, no, creo que no la escuchamos. A ver si ahorita puede corregir lo de su audio. Listo. Ok, bueno, primero, voy a aclarar como ciertas dudas para que veamos desde dónde vamos a empezar, porque realmente no vamos a hablar nada más sobre, sí, Car, escríbelo, no vamos a hablar nada más sobre la ansiedad y los nervios, porque como les menciono es algo muy amplio. Primero, la ansiedad es una emoción más. La ansiedad no es un trastorno, sin embargo, siempre nos lo han mencionado como si, ay, tengo ansiedad, tienes algo malo. La ansiedad es como decir, tengo felicidad, tengo enojo, tengo tristeza, y eso es algo que todos tenemos desde que nacemos. Ahora, ¿por qué existe el trastorno ansioso de, no sé, ansiedad generalizada o de fobias o cosas así? Porque hay ciertos acontecimientos que en algún momento denotan cierto peligro que esto no están al nivel real de peligro. ¿A qué me refiero? Nosotros no tenemos ni emociones ni buenas ni malas. Tenemos emociones que son funcionales ante diversas cosas. Sin embargo, esa funcionalidad también va a tener que ver con incluso cuánto nos tiene que durar una emoción. Por ejemplo, si estamos felices, la felicidad es algo que es un rush, pero que se mantiene. Por ejemplo, estamos en una fiesta y se mantiene. Pero si el miedo funcionara así, no sé, imagínense que vamos en la calle y nos empieza a perseguir un perro, el miedo se tiene que activar de forma rápida, porque de esa manera tú tienes que salir del peligro. ¿En qué momento se transforma en un trastorno, digamos, de las emociones? Justamente cuando los peligros ya no son reales y el nivel de emoción es desvariable para lo que realmente está pasando. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la ansiedad no es un trastorno, no es algo malo. En realidad, la ansiedad ni siquiera es algo que se cura porque es como decir, vengo a que me cures el enojo, la felicidad, la tristeza, o sea, eso no te lo puedo quitar. Por eso es algo que se trata, justamente para empezar a modificar las conductas y la forma en la que se está sintiendo o transmitiendo esas emociones, ¿vale? Ahora, los nervios es algo fisiológico. Ahorita vamos a platicar sobre la diferencia entre emociones y lo fisiológico. Los nervios, digamos que es el conjunto de emociones que empiezan a aparecer en nuestro cuerpo
ansiedad, miedo, nostalgia, y que empieza a tener una reacción fisiológica en nuestro cuerpo. Por eso los nervios a veces los sentimos un ratito, pero pueden haber muchas emociones, ¿vale? Entonces, como dice, a ver, déjame ver qué dice Car. El miedo o lo que es la preocupación hacia algo mal, ¿ok? Y el nerviosismo y la inquietud por hacer algo que son desafiantes hacia nuestra perspectiva. Ok, justo. Ahora, recuerden esto. Una cosa son los miedos reales y otra cosa son los miedos imaginarios. Eso nos va a servir como mucho en lo que vamos a aprender hoy, ¿vale? Eh, Otra cosa importante, tenemos que aprender qué es lo que causan los nervios, porque como mencionaron, los nervios es algo que aparece ante un acontecimiento o una situación. Pero cuando ustedes identifican la ansiedad, no solamente tienen ansiedad, también tienen pensamientos, también tienen conductas, conductas tal cual, tanto, o sea, los pensamientos son conductas como las acciones, también tienen respuestas fisiológicas. La forma de controlar eso no es quitando la ansiedad no se les puede quitar. Piénsenlo así, si no tuvieran ansiedad, cuando están ante un examen, les valdría completamente. Si no tuvieran ansiedad cuando están en un velorio, todos estarían súper felices y jugando y contentos, ¿sí me va a entender? Entonces, a lo que voy es que estas emociones no son malas como generalmente las vemos, sino que son funcionales en ciertos acontecimientos. Donde vale es donde se van hacia otro lado, se descontrolan, por así decirlo. Y otro punto importante, no las tenemos que controlar, solo gestionar, porque como no las quitamos, hay que saber cómo saberlas sacar, por así decirlo. Y para ello hay ciertas herramientas. ¿Va? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, para ello les voy a dar, esto va a ser como rápido, va a ser una embarrada ya en la siguiente sesión, en lo que ustedes digan, yo quiero profundizar en esto, quiero aprender técnicas de esto, ya se las doy, ¿vale? Pero ahorita les voy a dar una embarrada justamente para que todo lo que aprendan, ya después nos podamos ir especificando más en los temas. ¿De acuerdo? Entonces, denme un segundo. Primero les voy a enseñar lo básico. De todas formas, las presentaciones que les voy a enseñar ahorita ya te las mandé por si tienen dudas, ¿vale? Denme un segundo. Ok, bueno. Mm, mm, mm. ¿Todos están viendo mi pantalla? Ok. Antes de iniciar, déjenme, de hecho, detener la presentación. Ya sé que todos me conocen, ¿verdad? Pero primero voy a presentar con ustedes para que sepan qué están escuchando y de quién lo están escuchando. Entonces, bueno, mi nombre es María Cristina, ya entró Jen también. Eh, yo soy psicóloga, hice una especialidad en clínica, es decir, en atender pacientes, y aparte tengo una maestría que se llama maestría en terapia cognitivo-conductual, y está enfocada justamente a los trastornos mentales y a la familia. Es decir, soy experta trabajando con trastornos mentales o trastornos de conductas también, y pues terapia familiar y todos estos temas. Ahora, dentro de la psicología, para que sepan la perspectiva que estamos viendo, porque seguramente a alguien le va a interesar y después va a querer investigar y va a decir qué onda con esto, si aquí se contradice. A diferencia de otras disciplinas, como por ejemplo arquitectura, medicina, la psicología es algo que ha sufrido mucho en el aspecto de que no se ha ejecutado una sola rama. Esto significa que se divide en dos grandes bloques, en las terapias científicas o que están basadas en el método científico y las que son de pseudociencias. Las terapias que son de pseudociencias no es que no funcionen, pero al final de cuentas, al no tener evidencia científica que respalde, pues es un chile mole pozole y a ver si pega, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros generalmente trabajamos más incluso con el área de la medicina porque podemos tener procesos comprobables. ¿Qué significa eso? Del lado de las pseudociencias, pues está, por ejemplo, el psicoanálisis, el humanismo, incluso ahí entran las cartas de tarot, esto que hacen de constelaciones, como todas estas partes, que si bien es interesante, pues no va a tener esa parte. Del otro lado están las terapias científicas, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, todas las terapias de tercera generación. Esto no se los digo para que se lo aprendan, pero sí para que sepan desde dónde estamos trabajando y que incluso si ustedes llegan a buscar información, si lo busquen desde la terapia cognitivo-conductual para que se puedan informar y enriquecer este conocimiento, pero bajo la misma línea, ¿vale? ¿Dudas? ¿Ninguna?
De acuerdo. Ahora, mm, por ejemplo, cuando tú buscas información y pones, por ejemplo, que buscas en Google Scholar y cosas así, número uno, siempre tienes que ver que los, por ejemplo, al buscar información en los estudios, si no es un estudio que sea actualizado o que sea con el método científico, en sus referencias siempre te van a citar libros de 1900, o sea, ¿qué dices? ¿Qué onda con estas fechas? Porque sus bases es la historia de alguien que, uf, ¿sí me voy a entender? O sea, la actualización. Segunda, las palabras que utilizan. Por ejemplo, en las pseudociencias usan mucho la palabra consciente, inconsciente, esta parte de los issues con las mamás, con los papás, que si bien sí es importante la familia porque tiene un contexto que ahorita se los voy a explicar, generalmente se le atañe mucho a esa parte y nunca ves como algo ya como en el aquí y ahora. O sea, en el hoy tengo este problema, ¿vale? Otra cosa que puede parecer completamente irracional, en esos mismos escritos y en esos mismos artículos siempre van a encontrar que le tiran a otras teorías. Ustedes si conocen a un psicólogo, siempre se tiran entre ellos. Y si ustedes ven que se tiran entre ellos, la verdad es que hay gente que no va a investigar, porque como en todas las disciplinas que tenemos, si hay alguien que se la pasa hablando mal del otro, no se va a fijar en sí mismo y no se va a especializar en lo que él quiere. Entonces también es otra forma que puede parecer absurdo, pero sí lo van a encontrar en los artículos. Otra cosa, no te muestran una meta. Es decir, hay mucha reflexión, pero no hay metas ni objetivos en la terapia. Si tú le preguntas a un psicoanalista, por ejemplo, no le estoy tirando el psicoanálisis, ¿cuándo termina? El psicoanálisis es un estudio, es un análisis de por vida, no tiene fin. Eso significa que entonces al momento en el que tú ingreses, no puedes esperar una solución, porque ese no es el objetivo, es analizar. Reitero, no es que esté mal, es que los objetivos son diferentes. Si yo tengo un trastorno de ansiedad, yo no puedo esperar que un psicoanalista me dé técnicas, me genere herramientas. Voy a hacer un análisis, chicle y pega y descubro por qué tengo ansiedad. Tal vez en el transcurso de 10 años, de 5 años, de 20 años, pero no hay una meta y un objetivo. ¿Sí me va a entender? Entonces, esa es una gran diferencia. Si tú vas con el tarot, no te dice, incluso siempre te dicen, pero acuérdate que esto puede cambiar. ¿Sí me va a entender? Porque algo que es medible y comprobable también es predecible, es altamente predecible. Y no porque seamos brujos, sino porque hay estudios que lo respaldan, que dicen, a ver, si una persona en un análisis funcional de la conducta ocurre esto, y eso conlleva tal conducta, ¿cuál es se me fue la palabra, la predicción de la conducta siguiente, ¿vale? Y aparte, este tipo de terapias abarcan bastantes temas, también por eso conllevan más estudio. Por ejemplo, para ser psicoanalista, puedes hacer una maestría así, pero incluso no tienen reboe o son como cuestiones así. En este tipo de especialidades sí nos piden bastante. Incluso que te sigas especializando. Yo, por ejemplo, voy a tener que hacer otra maestría, otro doctorado, si quiero seguir en esta línea, porque si no, no basta. Aparte de que también otra forma de verlo es que este tipo de teorías siempre tienen muchos estudios cuantificables. Los otros siempre van a ser cualitativos. O sea, en esos estudios nunca vas a ver como gráficas, como inventarios, pruebas psicométricas. Incluso en las pruebas psicométricas son las que te van a dar percentiles, las que te van a dar todo esto, y las proyectivas son las que te dicen, ¿qué figura ves? Y si tú investigas, ¿por qué me está diciendo que es esa figura? Solo vas a encontrar que porque alguien lo dijo, que tenía 15 pacientes y se dio cuenta de ello. O sea, sí hay muchas cositas por las cuales te puedes ir dando cuenta de ello. Si tú estás viendo un estudio, por más interesante, así sea de la universidad, de no sé qué, y ves una prueba proyectiva, que significa que hagas una casa, que hagas un niño, que veas una figura. Ninguna prueba confiable y medible te va a pedir que con solo ver algo y tu decisión, como las que vemos en Facebook, que es similar a qué princesa Disney eres, ninguna de eso va a tener ninguna va a ser
una disciplina, bueno, más bien, se llaman métodos, un método psicológico o un método científico, ¿vale? ¿Quedó claro? Súper. De hecho, se está intentando quitar del área de recursos humanos todas esas, pues todas esas pruebas porque no tienen sentido. Sí, no, y luego, por ejemplo, que las juntan con pruebas que sí son psicométricas, pues esa batería no. Algunos dicen, es que las complementé de proyectivas con psicométricas. Es como decir, soy católica, pero le voy a complementar con satanismo para que esté más cool, ¿no? O sea, pero los que son católicos van a decir, ¿esto qué? O sea, no, lo peor que puedes hacer es revolverlos, ¿no? O incluso algo más peligroso son los psicólogos que te dicen, yo manejo todas, soy ecléctico, se llaman. O sea, si manejan todas es que meten cosas de todas. Y hay teorías en las que, por ejemplo, en la cognitivo-conductual justamente se ven las cosas como conductas y se trabajan con metas y se trabaja con cierta responsabilidad. En el psicoanálisis no, si quieres. Entonces, junta esas dos cosas, pues quién sabe qué aberración salga. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro de la terapia cognitivo-conductual, si bien hay muchos temas y muchas cosas que se tienen que ver para poder explicarles lo de la ansiedad y lo de los nervios, vamos a usar tres básicos, que van a ser los pensamientos, las emociones y las conductas. Por eso primero se los tengo que explicar, porque los nervios tienen estas tres características, ¿vale? Por supuesto que van a tener muchas dudas y todo, les voy a pedir que las anoten y después me las manden para que yo les pueda seguir explicando más, ¿vale? Les voy a explicar brevemente lo que podrían ser los nervios. Imagínense que Ociel está viendo su película favorita. Ociel, ¿cuál es tu película favorita? Your Name. Ok, estás viendo la de Your Name, pero acabas de terminar con tu novia. Entonces la estás viendo y te está recordando a ella. Y el principio, y dices, chin, ya la vi 1000 veces, y cómo me acuerdo. Hasta nos felicitábamos el 12 de octubre, si no me recuerdo, el 12 de septiembre, porque pues es la fecha, ¿no? Y ya pasó media hora de la película y no le estás poniendo atención a la película. Entonces te das cuenta de que no la estás viendo y es tu película favorita. Entonces la apagas enojado y te subes a dormir. Y aparte tenías muchas cosas que hacer. Aquí se acaba el ejemplo. Tengo una duda, Ociel. En la terapia no vamos a ver, o bueno, en las terapias de este tipo, o en esa plática, no vamos a ver lo que es bueno, malo, bonito, feo, correcto, incorrecto. Vemos lo que es funcional y lo que es disfuncional. Incluso cuando hablemos de positivo es como en las matemáticas. Positivo en matemáticas, ¿qué significa? ¿Te hablan, Charlie? Que suma, que agrega algo. Y negativo, que quita. No significa positivo de bonito y negativo de malo. ¿Vale? Entonces, tengo una duda. Si me estás diciendo que es tu película favorita, ¿se te hace funcional o disfuncional que a los 30 minutos no hayas visto nada y no la estés disfrutando? ¿Qué se te hace? ¿Funcional o disfuncional? Disfuncional. Ok, y ahora, esa disfuncionalidad, por supuesto que te va a generar ciertas emociones. ¿Qué emociones crees que te generarían? Aparte de las que ya tenías porque cortaste con tu novia. Diría, a ver, en emociones, o sea, además de la tristeza, poniéndolo en esa situación, Ok, tristeza. quizá, ¿cómo se llama? No sé si decir estrés, esto de querer disfrutar de la película y simplemente no se puede por los pensamientos que llegan, así. Ok, Frustración también, ok, ahora, ira. no estabas viendo la película. ¿Por qué no la estabas viendo? ¿Por qué pasó en esos 30 minutos que no la estabas viendo? ¿Qué crees que pasó? No se pierden los pensamientos. Exacto. Entonces ya estamos viendo que están los pensamientos, ya estamos viendo que están las emociones y ya estamos viendo también que hubo una conducta. ¿Cuál fue la conducta? Apagarla y subirte a dormir. Y tenías cosas que hacer. Subirte a dormir, ¿es funcional o disfuncional? Si tenía cosas que hacer, es disfuncional. Exacto. Ahora, la disfuncionalidad también va a tener que ver mucho con qué cosas es lo que tendríamos que hacer. No es algo que yo elija o que tú elijas, simplemente que sea funcionando. Por eso ahí es donde eliminamos la parte personal o los prejuicios de yo considero que estuvo bien, yo considero que estuvo mal. Es que no se trata de considerar, sino de que seas funcional.
¿Con base en qué? En tus metas, en ver una película que disfruto. Esa es la meta, ¿vale? Ok, ahora, ¿ya están viendo todos la presentación? Ok, eso prácticamente es lo que hace la terapia cognitivo-conductual y eso es lo que prácticamente ayuda a resolver todos los problemas, incluyendo los trastornos de ansiedad, incluyendo los nervios, incluyendo las inseguridades, incluyendo todo lo que se les ocurra, ¿vale? Esta va a ser la base. Ahora, Carlos, ¿qué consideras que es un pensamiento automático? ¿Tú qué crees? También eso decirles, no hay respuestas ni buenas ni malas, ahorita es para complementar. Ok, de acuerdo. ¿Quién más está por aquí? ¿Alguna de las que esté que se me hicieron chiquitas? Yo soy Sofi. Sofi, hola. ¿Tú qué crees? Hola, bonita noche. Bonita noche. ¿Tú qué crees que es un pensamiento automático? Incluso puede ser también acciones, como estás, me pasa a mí muchísimo porque soy mamá, entonces llegan los chicos y me piden algo, inmediatamente se los doy, ¿no? Es algo que haces sin pensar, digámoslo de alguna manera, algo que haces de forma mecánica. Ok, así es. Los dos tienen razón, pero le vamos a agregar más, ¿vale? Un pensamiento automático, si ustedes lo investigan o llegan a ver TikTok o cosas así, también son llamados intrusivos, disfuncionales, irracionales. ¿En qué varía? Simplemente en la teoría que lo está diciendo. Por ejemplo, la terapia racional emotiva dice irracionales. La terapia de Beck, que es la que yo utilizo, dice disfuncionales. Pero realmente es lo mismo, ¿vale? Entonces, si ustedes lo llegan a investigar y dicen, ¿qué onda? Aquí me dijo otra cosa, pero suena lo mismo. Es que sí es lo mismo, ¿vale? Ahora, ay, déjenme, ya pasó. ¿Qué son los pensamientos automáticos? Punto número 1, son cogniciones para no repetir pensamientos que no generamos de forma intencional. Yo no estoy diciendo de forma inconsciente, el inconsciente no existe. Simplemente es de forma que no necesariamente lo habíamos razonado previamente. Aquí voy al segundo punto. Si ustedes tienen un pensamiento, tienen muchísimos tipos de pensamientos en sus formas, en la forma en la que viajan, todo esto, ahorita no me voy a meter en esos temas. Sin embargo, aquí los vamos a dividir en dos, en los razonables o los racionales y los que son automáticos. Pueden ser razonables o funcionales o disfuncionales. ¿Qué significa esto? Que van a tener una modalidad casi de reflejo. Es como cuando ustedes se ven en un espejo, ahorita me están viendo y levanto la mano, no es como que la cámara haya dicho, voy a pensar en que va a levantar la mano, ay, me equivoqué, no era la otra. O sea, no, no ocurre de esa manera, ¿vale? Ahora, están relacionados a nuestro bagaje de creencias, eso de salen de la nada, eso sí, no puede ser. ¿Qué es nuestro bagaje de creencias? Es, imagínenselo como una cajita, ¿vieron cómo se llamaba esta película? La secuela de Doctor Sueño. ¿Vieron Doctor Sueño? No, bueno, véanla, está muy buena. El punto es que hay una cajita que tenemos en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, donde lo quieran situar, y ahí desde que nacemos vamos guardándole cosas. Estas cosas son la religión, estas cosas son los prejuicios, estas cosas son las cucarachas dan asco, estas cosas son el refresco es malo, estas cosas son todos los días en la comida me gusta porque tomamos agüita de naranja. Esto también es, si las niñas usan falda, son putas. Y también acá, si los niños no son güeros, son feos. Y todo eso, o sea, desde las cosas que pueden parecer ser prejuicios hasta las cosas, inseguridades, todo lo guardamos ahí. No es que guardemos nuestra personalidad, guardamos nuestra existencia. Eso es tu bagaje de creencias, ¿vale? Ahora, también hay otra cosa, que es el marco contextual. El marco contextual es donde tú te sitúas. Nuestro bagaje de creencias es modificable si lo queremos modificar, pero es interno. Nuestro contexto es externo y eso va a depender de dónde estemos situados. Les voy a dar un ejemplo. Jenny, quiero que me respondas lo primero que se te venga a la mente. No lo pienses. Quiero que sean súper sinceros en estos ejercicios. No importa si les da pena, prefiero que hagan preguntas, ¿vale? Ok, qué guapa te ves hoy. Gracias. Ok, Tú estás bonita. gracias. Ok, les voy a contar.
Tengo una paciente que le hice esa pregunta y lo primero que me contestó fue, no es cierto, me veo horrible. No estoy diciendo que suene más bonito o que sea más correcto, pero ¿qué les parece más funcional? ¿La respuesta que me dio Jen o la respuesta que me dio mi paciente? Ok, ¿por qué? Porque los pensamientos automáticos, si son negativos, es decir, que te quitan funcionalidad, nos van a crear malestar. Pero también hay pensamientos automáticos positivos. Ya quedamos en que positivo no es de bueno. Por ejemplo, el de Jen, hasta se rió. ¿Se dieron cuenta cómo cambió su estado de ánimo cuando se lo dije? Porque ese pensamiento también afecta y altera tu estado de ánimo y tus reacciones fisiológicas. Incluso estaba bien calladita y me dijo, ay, tú también. ¿Sí lo notaron? Ok, así afectan nuestros pensamientos. Ahora, se los estoy enseñando por separado, pero la realidad es que no ocurre así. Hay veces que de una emoción llega un pensamiento y es una reacción fisiológica o todos están, ¿cómo se dice? ¿Empalsamados? No. Empalmados, embalsamados, iba a decir. Empalmados, ¿vale? Entonces, también, ¿a qué me refiero con este bagaje de creencias? Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo en mi bagaje de creencias tengo que la religión católica es lo máximo. Uf, no, lo máximo. Y pues bueno, me crié así. También, aparte de la religión, me enseñaron que las chicas que usaban escotes muy pronunciados era porque eran muy provocativas. No estamos juzgando, simplemente eso está en mi bagaje de creencias. Si yo vivo en Querétaro, Querétaro es católico, panista, tradicionalista, etcétera. Tal vez no tenga tanto problema de ello, pero me voy a ir de vacaciones a Colombia. ¿Cómo creen que me vaya? Uy, Exacto. Entonces, nuestro bagaje de creencias van a haber lugares donde va a interactuar con el contexto de una manera y en otros de otra manera. En esos contextos que puedan parecer peligrosos para nosotros es donde va a salir más. Por eso hay situaciones en las que nos causan nervios y hay otras en las que no. Es que a mí no me causa nervios hablar frente a un grupo. Sí, pero a mí se me causa nervios hablar frente a mis amigos. ¿Sí me voy a entender? Y no es que porque, híjole, no sé por qué, no, pues es que tal vez genere ciertos pensamientos automáticos o tal vez genere ciertas emociones que sean diferentes, ¿vale? Lo mejor que pueden hacer es ser sinceros, literalmente tener una libreta, si ahorita la tienen por ahí, y anotar en qué situaciones yo considero que soy más vulnerable para tener estos pensamientos automáticos y en cuáles no. No en el, ay, no debería, chicos, todos tenemos inseguridades. No hay una sola persona que no tenga inseguridades. La diferencia es la herramienta que usamos para lidiar con ellas y las situaciones en las que nos ponemos. Es que siempre me siento mal. Bueno, tal vez tu contexto sea demasiado aversivo o si no lo podemos cambiar, vamos a intentar trabajar con el bagaje de creencias. Eso prácticamente es lo que se hace en la terapia. Por eso analizamos todo, incluso la parte, tu parte hormonal, cómo te alimentas, los hábitos, no porque seamos nutriólogos, sino que tenemos que ver todo eso, porque todo eso también es el contexto, ¿va? Ahora, reitero, bueno, esto ya lo dije, que si son negativos nos quitan funcionalidad, si son positivos nos agregan funcionalidad. ¿Dudas hasta aquí? yo, por ejemplo, en dado caso de que alguien esté diciendo lo contrario en lugar de decir o recibir el mensaje de una forma propositiva, diciendo gracias, dice, como tu paciente dijo, no, eh, me siento, estoy fea o no es cierto, negándolo. Esto es porque también tiene una barrera, ¿no? Y que está protegiendo ella algo y quizá para ella le funciona, pero no para su entorno. ¿Qué tan? O sea, no digo que sea bueno, obviamente siempre hay mejor reacción desde tu organismo cuando, digamos, vas para arriba, ¿no? En lo positivo, pero en algunas ocasiones cuando niegas algo es por una situación anterior que estás tratando de proteger, ¿no? Mira, hay una frase Sí, me que usamos en explico. la clínica mucho, que dice Ujú. que cualquier diagnóstico fuera del consultorio es como una mentada de madre al paciente, porque le puedes hacer mucho daño. Entonces, lo primero que te voy a decir es que no sabría, porque podemos decir, bueno, es que lo está negando.
Y si no lo está negando y realmente sí se considera horrible, tal vez en tu percepción no lo está, pero ¿qué tal que ella sí se considera horrible y no te mintió, te dijo lo que piensa? ¿O qué tal que tal vez tiene una muletilla de algo que ha sido una herramienta? En la terapia de aceptación y compromiso usan la palabra mucho de herramientas. Ejemplo, yo nací en una familia donde cada que se peleaban, todos se dejaban de hablar. Y después nada más llegaba mi hermano y me molestaba y ella, y nos volvíamos a hablar, pero nunca hablábamos de los problemas. La herramienta ahí me funciona, pero después tengo una pareja. Y esa pareja es de los de, tenemos un problema, nos sentamos y lo hablamos. Y traigo un buen de herramientas. Y así yo, ¿sí me doy a entender? Entonces, tienes razón, Sofía, hay herramientas que nos funcionan para algo. El problema es que si solo nos quedamos con esas herramientas, cuando nos cambian de contexto, Ajá. no nos podemos adaptar. Y el principal problema de la disfuncionalidad es que nos convierte en tener, más bien nos hace tener un pensamiento completamente rígido y no nos podemos adaptar ante las situaciones. Y cualquier persona que no se adapte, se muere, Ujú. ¿vale? Exactamente. En todos los sentidos, llámese en el trabajo, llámese en su autoestima, en todo. Exacto. Entonces, terapéuticamente, lo que estaría, digamos, ayudando el terapeuta en este caso es a poderle brindar estas herramientas para poder tener mejor convivencia en su entorno. Sí, claro, en ver qué herramientas le pueden ir funcionando. Obviamente sí nos interesa saber de dónde está saliendo el problema, pero incluso saber de dónde está saliendo el problema, pues se diría que es un problema. Hay gente que es introvertida. Yo no puedo decir, "Ay, esta chavita es súper introvertida, voy a hacer que sea la más sociable del mundo", porque tal vez no está mal que sea introvertida, pero tal vez sí necesita herramientas para ciertos contextos y que no se siente incómoda. Pero sí va a depender mucho. Si quieren, o sea, si tienen como dudas más específicas, también me pueden escribir. De una vez les platico que luego estoy bien ocupada y no contesto, pero sí les voy a contestar algún día, ¿vale? O incluso si armamos otra plática, con mucho gusto también ahí saquen las preguntas de la pasada, ¿va? Voy a intentar irme más rápido por el tiempo y más que empezamos tarde. Ahora, ¿cómo se presentan los pensamientos? Los pensamientos tienen muchas formas y muchas direcciones. Ejemplo, un pensamiento lineal es el pensamiento que llegó de A a B. Un pensamiento tangencial es el que estoy en A, pero me acordé que mi tío me dijo esto. Ay, bueno, ya después regresé al tema. Ah, pero esto es importante, contexto, ¿no? O sea, les tengo que contar, es que yo tuve un novio en el 2018 que pasó por eso. Pero bueno, te sigo contando. Y al final tal vez te quería contar que en la mañana desayuno unos huevitos con piña, que fue algo rarísimo, pero te tuve que explicar todo lo que pasó antes. Ese es un pensamiento tangencial. Por ejemplo, lo suelen tener mucho las personas que tienen ansiedad y las personas que tienen, por ejemplo, TDA, que no pueden tener una consecución de pensamiento. Eso, digamos que es como la forma. Ahora, nos podemos ir mucho a, sí, estos estilos de pensamiento me interesan y todo, pero antes de ello, Sofi, ¿qué es un pensamiento? Imagínate que tengo 5 años y te digo, Sofi, es que yo he escuchado que la gente tiene pensamientos, pero explícame qué es un pensamiento, porque no sé. Un pensamiento es, podríamos compararlo con el cielo, cuando de pronto llegan nubes y esas nubes grandes de pronto se llenan de agua y comienza a veces a llover y a veces se las lleva el viento Ok, entonces los pensamientos están allá arriba. en tu cabeza. Imaginemos que eres como la tierra y las nubes son tus pensamientos. Algunos pensamientos son más grandes que otros. Algunos pensamientos forman ideas, Ok, rostros, caras, diálogos, pero ¿dónde incluso están? No los puedo tocar. no los puedes tocar porque están muy arriba. Están aquí adentro y a veces se vuelven tan grandes que y a veces se llenan de agua y se hace tan oscuro que luego a veces hasta te pueden hacer llorar, Ok, como la lluvia. de acuerdo. ¿Funciona? Vamos a preguntarle a Carlos. ¿Le entendiste a Sofi? ¿Entendiste qué es un pensamiento? Ok, ok. No hay respuestas equivocadas. Tú dime qué es un pensamiento para ti.
No sé, me muevo de aquí y me muevo acá. Ok, sigue sin quedar claro. ¿Quién más? Yo, doctora. Para mí un pensamiento es como una plática que tienes contigo mismo, pero que sucede dentro de ti. Y la plática en ocasiones es como un video, tiene imágenes, movimiento, sonidos que no son tu propia voz. Eso, para mí. Ok. Si no les digo a los demás es porque solo veo a Sofi y a Carlos. Si alguien más quiere hablar, ni levanten la mano, solo hablen, ¿vale? O sea, porque estoy presentando. Muy bien, les voy a decir algo. La definición de un pensamiento es algo complicado, porque explicar algo que no tocas puede llegar a ser muy abrumador. Razón por la cual las emociones, nadie sabe gestionarlas. Razón por la cual las actitudes, nadie sabe gestionarlas, porque son cosas intangibles. Si nosotros nos vamos a qué es un pensamiento tal cual, es un proceso cognitivo. No estoy siendo cerebrocentrista, de hecho les diría, pues el proceso del pensamiento sí se genera en el cerebro porque es la máquina. Imagínense que nosotros somos un auto y nuestro cerebro es un motor, pero ¿qué sería un auto sin las llantas o sin la gasolina? ¿O qué sería sin el armazón del auto? Entonces sí, en nuestro cerebro se genera el proceso del pensamiento, pero para que ese proceso se haga necesitan todo su cuerpo, absolutamente todo su cuerpo. Los pensamientos es un proceso, reitero, cognitivo que requiere de neurotransmisores, que requiere de experiencias previas, que requiere de lo perceptivo. Si yo no toco esto, yo no puedo pensar en algún momento en ello. ¿Sí me doy a entender? Entonces, un pensamiento es algo, es un proceso interno, así como nuestra digestión es un proceso interno, es algo más fácil para que lo vean así. Yo no digo, digestión, no, solo ocurre, pero sí puedo tener problemas de digestión. Y sí se tiene que tratar la digestión. La digestión no se cura, solo se trata. ¿Ven que es algo similar? Nada más que en la digestión hablamos tanto de ello y nos enfermamos tanto de ello y todos siempre desde chiquitos, hay que se enfermó de la barriga, que sí, que le ponemos más atención. Pero al final de cuentas es un proceso más de nuestro cuerpo. Aquí voy a hacer una pausa, ya que no está en la presentación, para que ustedes puedan hacer y puedan, digamos, como identificar más las emociones y no se abrumen tanto en ello. Bueno, no me voy a esperar, se los voy a enseñar las emociones. Aquí les voy a decir de forma rápida cómo se presentan. Punto número 1. Los pensamientos no siempre van a estar acompañados de la situación. Los pensamientos no tienen temporalidad como nosotros los tenemos. Yo puedo decir, mañana voy a hacer esto, ay, pero ayer me peleé con mi novio y hoy tuve un increíble día. ¿Sí me va a entender? Los pensamientos no funcionan así. Esos son conceptos sociales que nosotros tenemos y de alguna forma nos apoyan a pensar. Por eso hay varias teorías que dicen, es que las personas pensamos aquí si no pensáramos más. Pues sí, porque es lo que hay. Digo, ya nos meteríamos en temas de filosofía, pero así es como pensamos porque así es como lo hemos construido para que sea más fácil y accesible para nosotros. Ahora, estos pensamientos, reitero, no siempre van a estar acompañados de la situación y no necesariamente tienen que ser pensamientos de malestar. Esto es importante. Les voy a contar, tuve un paciente que llegó a terapia súper con malestar y cuando le pregunté qué tenías, me dijo, es que me acaban de dar la gerencia máxima en mi trabajo. Yo dije, wow, ya acabo de ser papá y toda mi vida quise ser papá, wow. Y dijo, y aparte me acabo de comprar un Ferrari, wow, ¿por qué estás en terapia? Porque es mucho para mí y no puedo dejar de pensar. Y ustedes dirían, ¿qué onda? Es que los pensamientos tienen que impactar, sin importar si son relevantes, buenos, malos, bonitos o feos, ¿vale? Entonces, desde ahí, porque si ustedes se van con la idea de tengo muchos pensamientos incómodos, lo más seguro es que también tengas mucho sobrepensamiento en otras cosas, solo que eso no lo analizas, porque vamos a ver, voltear a ver lo que nos hace bien, pues inmediatamente, incluso por esta cuestión de evolución, pues volteamos a ver más al tigre que tal vez a la fruta, porque ahí tenemos que poner más atención, ¿vale? Ahora, ¿cómo los identifico? Esto es importante. Hay veces que yo a los pacientes les pregunto, ¿qué pensaste? Nada. Y le digo, bueno, entonces, ¿por qué te pusiste celosa? Porque pensé que me iba a cambiar. Ahí está. Una forma de identificar qué pensamientos tienen. Si no saben qué pensaron, piensen en cómo se sintieron.
No, pues me sentí ansiosa. ¿Y por qué sentiría ansiedad respecto a esto? Pues porque me da miedo que pase esto y esto, y ahí van saliendo, ¿vale? Ese es un tip. Cuando digan, no sé por qué me puso ansiosa esta clase, ¿qué sintieron? ¿Ansiedad? La ansiedad se supone, que ya les dije, que es ante un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que parece peligroso, aunque sea irracional. Porque ustedes dicen, es que eso no me debería dar miedo. Bueno, explícaselo a tu cerebro y a tu cuerpo que estás temblando. Y justo eso es lo que se hace en la terapia, darte cuenta de que estás temblando, ¿va? Ahora, ¿cómo los identifico? ¿Quién quiere participar de los que no han participado? Para hacer mi ratita de laboratorio. A ver, Ponme a mí. Ok, ya dijo primero si él te ganó. Ok. Acuérdense que no levanten la mano, nada más díganme a mí, porque si no me distraigo aquí y no soy multitask. Ok, Ociel, sí. no alcanzo a ver, pero sé que estás ahí. Ok, vamos a hacer ejemplos de pensamientos. Los demás también háganlos. Primero, Ociel, quiero que pienses en un elefante. Ok. Ok, eso que acabas de ver en tu cabeza es una imagen mental, es un tipo de pensamiento, ¿vale? Tal cual. Ujú. Ahora, quiero que recuerdes a la primer mascota que tuviste. Ok. Ok, eso que acabas de hacer es otro tipo de pensamiento, sigue siendo un pensamiento, pero la forma en la que se crea es diferente. Una imagen, pusiste algo que sacaste de tu bagaje de creencias, este elefante, quién sabe cómo te lo imaginaste. Yo me imaginé al elefante de un pequeño felante de Winnie Pooh. Tal vez tú te imagines a otro porque verías Discovery Channel, no lo sé. En el segundo, tu recuerdo, tuviste que acceder a este bagaje de creencias, hacerle así y decir, ah, mira, este fue. Tienen procesos cognitivos diferentes. Por lo tanto, también nos van a generar reacciones diferentes. Y dependiendo de la situación que tengamos, algunos nos van a ser más fáciles que otros. Ejemplo, si tienes mucha ansiedad, y te digo lo del elefante, te va a ser fácil. Pero si tienes ansiedad, estás en un examen e intentas acceder a un recuerdo, te va a ser sumamente difícil. Por eso no es solamente el aprendizaje, sino también de la gestión emocional que tú vayas a tener. Por eso las personas dicen, es que tengo que estudiar y así, hasta que no te puedas controlar. No es que no es controlar, más bien gestionar esa parte. No es que seas tonto o algo así, es que te va a costar más trabajo, porque así funciona, ¿vale? Ahora, Doctor, dame, tengo una duda. ¿Puede explicar cuál es la definición de gestionar? Porque no me termina de quedar muy claro a qué se refiere con gestionar. O sea, me imagino que es como manejar o algo por el estilo. ok, cuando uno habla de controlar, es como, yo digo que se haga esto y yo digo que se haga esto otro, o que incluso se llegan a acuerdos. Eso es controlar algo. Gestionar algo es entender que va a pasar inminentemente, pero es la forma en la que tú vas a actuar ante ello. Saber que tal vez no tienes el control de la situación, incluso saber que no lo tienes, ya con eso algunas personas se tranquilizan mucho, pero significa que como no lo tienes, vas a ver la forma más funcional de interactuar, de responder e incluso de saber con qué herramientas y qué disposición tienes para ello. Esa es la diferencia. ¿Sí escucharon la pregunta de Daniel? ¿Sí? Ok. ¿Quedó claro? Sí, ¿O no? gracias. Si algo no queda claro, me Sí, dicen, sí, ¿eh? sí, mucho, muy claro. Sí. Ok. Ahora, piensa en una idea. ¿Qué se te ocurre para la próxima sesión que tengamos? ¿Qué tema? ¿Yo todavía yo? Sí, tú eres aquí Ok. la ratita. A ver, para la próxima sesión, Mm, mm, ver justo esa gestión de los pensamientos y las emociones de una manera más detallada, más a profundidad. ok, de acuerdo. Anótala porque es una buena idea y la podemos ver para la siguiente. ¿Y qué expectativas tienes de esa sesión? Eh, alguna ayuda extra más específica, porque ahorita por el tiempo, como lo estamos viendo muy en nivel general, quizá meternos más hacia algo más, no sé cómo explicarlo, específico, presente para lo que estamos llevando ahorita, que nos pueda servir. Ok, súper. Una idea es algo que tú generas. Usaste de base tu bagaje de creencias, pero generaste algo nuevo. Una expectativa es algo que estás soñando. Ahora, creencias, ¿qué religión tienes? Cristiana, Ok, la religión es algo que podemos usar como creencias, pero no solamente es eso, también entran los prejuicios. También entro yo creo que si voy a la cocina, debo tapar la leche.
Y si alguien llega y no tapa la leche, qué asco, porque le entran bacterias, ¿vale? También esas son creencias. Ahora, ¿nunca te ha pasado, Cier, que estás haciendo Ujú. algo y ya sea mental o incluso de forma verbal? Estás como, primero voy a hacer esto y después voy a cerrar esto y voy a acomodar esto otro y después voy a hacer esto. ¿Te ha pasado? Sí. Ok, esas son autoinstrucciones. Las autoinstrucciones ocurren casi todo el tiempo. En personas que, por ejemplo, les digo que tienen neurodivergencias o excepcionalidades como el TDA, el autismo, las altas capacidades, esto ocurre mucho. Y muchos lo odian, dicen, oye, es que hablo solo. Esto les ayuda a autorregularse. Entonces, si alguien lo tiene, no lo vean mal. De hecho, es algo muy bueno. Se llaman soliloquios. Atribuciones. Imagínate que tú y yo estamos aquí, Ociel, pero de Ujú. verdad créetelo, ¿eh? Ujú. Acuérdate que me tienes que responder lo primero que se te ocurra. Ok. Tú estás aquí conmigo. Ujú. Ociel, huele a pedo. Ay, yo creo que fue Daniel. Ok, voy a dejar aquí el ejemplo. Algunas personas me respondan, ¿no fui yo? ¿No fui yo? Yo nunca dije que fueras tú. Esa es una atribución que con base a ciertas experiencias o incluso a ese de, "¡Ah! No vayan a pensar que soy yo", inmediatamente tienes un pensamiento automático. Por eso la gente nos puede preguntar, ¿y quién te dijo que fuiste tú? Ah, no, 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 porque fue un pensamiento automático y ya empiezas a razonarlo. Eso que hiciste fue una interpretación. Lo que les di de ejemplo es una atribución. Estos solo son algunos ejemplos de cómo se presentan los pensamientos. Por supuesto que hay muchísimos otros. Cuando ustedes digan, es que no pensé nada, bueno, es que solo hice esto, es que eso es un pensamiento, ¿vale? ¿Hasta aquí quedó claro los ejemplos? Sí. Entonces, me surge, Totalmente. ¿todas las personas pueden llegar a tener estos pensamientos o habemos personas que no podemos tener ciertos pensamientos? Es decir, que pensamos diferente, no por nuestras ideologías, sino porque nuestra manera de procesar las situaciones es diferente. Ok, eso está interesante. Primer respuesta base, todas las personas tienen pensamientos porque es un proceso que no se pueden quitar. Reitero, es como decir, vengo al psicólogo porque quiero que me quites el enojo, no puedo. O como si van al médico y les dicen, es que quiero que me quites la digestión, es que no se puede, es algo que tu cuerpo tiene. O sea, es un proceso que se da, es como, quiero dejar de salivar, no puedes. Sin embargo, sí hay personas que tienen más pensamientos o menos pensamientos. Por ejemplo, las personas con trastorno ansioso suelen tener mucho sobrepensamiento. Reitero, las personas con TDA, bueno, doy muchos ejemplos de TDA porque soy especialista en trastornos de la personalidad, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, narcisista, todos estos, y aparte en TDA. Entonces, por eso sí les doy muchos ejemplos. Si quieren de otros ejemplos, también les puedo decir, nada más que ahorita son los que se me vienen. Eh, Estas personas sí generan más sobrepensamiento y este sobrepensamiento bien guiado puede ser algo impresionante. También hay personas que tienen trastornos no solamente por el contexto, literalmente sí ya que tienen algo genético que se los genera. Sí hay personas que piensan más, por ejemplo, las personas que tienen TDA sí sienten de una forma diferente. No es que sientan más que los demás, es que sí sienten más de que los demás. No porque estén trastornados, sus emociones se generan de forma diferente. Y también hay otros trastornos, ahorita se me fue el nombre, creo que se llaman afasias, y este se llama, no me acuerdo, pero hay personas que por lesiones, generalmente son por lesiones, pierden la capacidad de generar pensamientos. Por ejemplo, tuve un paciente que perdió la ¿Mm? A fantasias se llaman afantasias. Por ejemplo, él después del COVID, al ponerse la vacuna esta, la AstraZeneca, tuvo creo que un derrame, algo así, y el derrame fue justamente en la parte de los pensamientos y perdió la capacidad de crear imágenes mentales. ¿Qué es una imagen mental? Piensen en un elefante. Eso que ustedes están viendo, él ya no podía hacerlo. Literalmente no lo podía generar. Había nada. No veía negro, solo no había nada. Perdió por completo la capacidad de generar imágenes mentales. Supongo que hay otro tipo de pues de estos trastornos, es que no son enfermedades, de estas lesiones que sí pueden llegar a repercutir, pero es de forma específica, ¿vale? ¿Dudas? Tengo Ah, una duda si les con... interesa ese tema, les puedo Ajá. pasar un libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero y habla sobre este tipo de lesiones. Está padrísimo. O sea, sí es de psicología, pero son cuentos. Y todos esos son casos reales. O sea, son cuentos así de un hombre que de repente llegaba
y empezó a perder la capacidad y no se daba cuenta y entonces pensaba que su mujer era pues un perchero con un sombrero. O también hay otras que son muy interesantes, de esas sí también he trabajado, es la afasia de Broca y la de Wernicke. Una cosa es lo que nosotros recibimos, interpretamos en nuestro cerebro y después lo emitimos. Y otra cosa es lo que nosotros recibimos, interpretamos, es que ahorita les digo, es lo mismo, parece lo mismo. Les voy a dar un ejemplo. Imagínate que Sofi me acaba de hablar y yo sé lo que dijiste. Yo lo digo, yo lo capto, pero al sacarlo, en vez de decirte cómo se presentan los pensamientos, te digo, Pedro, Pato, Miki. ¿Qué? Pero yo no me doy cuenta. Yo no sé que te estoy diciendo eso. Y te digo, sí. O te digo, Coca. Y lo estoy diciendo así. Esos son súper interesantes porque las personas no se dan cuenta. Y la otra es que yo escucho, pero yo no escucho lo que está diciendo Sofi. Yo lo escucho como Pato, Pedro, Coca, Miki. Y yo, ¿qué estás diciendo? Pero tiene que ver justamente con la parte del cerebro que se encarga de ese proceso auditivo. Recuerden, les comenté que el cerebro sí es un órgano muy importante, pero no es el más importante. Digamos que es lo más importante porque en un auto, si se frega el motor, dicen que es pérdida total. Lo mismo pasa con nosotros. Porque si hay algo cambia, afecta todo lo demás. Pero también todo lo demás lo afecta. ¿Vale? Yo puedo tener mi oído súper bien, pero si tengo una afasia de Broca o de Wernicke, lo que escuche no lo voy a captar porque aquí no se está interpretando bien. Entonces, sí pueden tener pensamientos diferentes. Nada más que decirles que hay un trastorno de los pensamientos, por así decirlo, hay ciertas cosas que los afectan. ¿Qué me ibas a decir, Sofía? Perdón, te interrumpí. Ay, no, bueno, es que ahora lo que dijiste con el trastorno de los pensamientos, me resultó ampliamente interesante. Bueno, en realidad todo. Los soliloquios, regresándome un poquito a los soliloquios, se puede, bueno, yo como titiritera, actriz, lo que sea, desarrollo estos personajes, pero en muchas ocasiones me encuentro en mis propios pensamientos, hablando con mis propios personajes y ellos mismos me cuentan historias y me narran cómo es que les gustaría, por ejemplo, a través de imágenes, por ejemplo, la Cone, que es uno de mis personajes, es mi alter ego. Ella comienza a verse en la granja, generando como sus propios pensamientos, este, pero a través del personaje. Yo después lo libero a través de la escena, Ok. cosa que me resulta bastante, fácil, ¿no? En la manera en la que creo y después lo bajo a guión y todo, ¿no? Pero siempre hay como un proceso de pensamiento donde, sí definitivamente me encuentro hablando con, mis propios personajes. Este, esto parece que estoy loca, No, 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 no. pero, me ayuda, bastante para poder, crear, este tipo de pensamientos. Y ahora, lo que comentas de la afasia y trastorno también me resulta bastante interesante, porque esto se puede, llegar a tener como a tal grado un trauma muy fuerte que pueda llegar a impactar en el trastorno de pensamiento, no sé, Mm, por vivir con un narcisista, por ejemplo, ok. o reprimir demasiado ciertas circunstancias, no sé. Ok, bueno, voy a ir por partes. Primero, los soliloquios no son malos, de hecho no estás loca. Eh, el que alguien tenga soliloquios, pláticas consigo mismo, incluso está más hacia las altas capacidades de las personas. No digo que tengas altas capacidades, todos podemos tener rasgos, pero tal vez tengas muy desarrollada la creatividad. Ahora, ¿en qué momento te das cuenta de que no es un trastorno? Por ejemplo, en la esquizofrenia, los pensamientos que tienen no es que le hable chamuco ni nada. Sin embargo, ese proceso en el que te das cuenta que es tu propia voz y que tienes el control, se pierde, pero es que ellos mismos son los que se están hablando. Y ellos tal cual sí las escuchan. No es como nosotros que yo ahorita me estoy diciendo
hola María Cristina en mi mente, pero no escuché un hola María Cristina, que lo estoy teniendo desde acá. ¿Sí me va a entender? Esa es la diferencia. De hecho, es una de las primeras preguntas que se les hace a los esquizofrénicos. ¿Los escuchas? Muchos pacientes me dicen, sí lo escuchas. A ver, intenta tener una de esas voces. Ya la estoy teniendo. ¿Pero la escuchaste con mi voz? Ah, no, o sea, es que la escucho, pero en mi cabeza. Es muy diferente. Segundo, Sí, los soliloquios son herramientas que las personas van sacando. Por ejemplo, tú que eres titiritera, te sirve mucho. Y yo te diría, no me parece nada disfuncional porque me estás diciendo que lo estás plasmando. Si me dices, paso horas rumiando, que ahorita les voy a explicar qué es eso, y no puedo plasmar nada y no aterrizo nada, ahí sí lo vería disfuncional, pero no el soliloquio, sino la motivación para ejecutarlo, ¿vale? Ahora, segundo, me dijiste respecto a lo de los trastornos, sí son súper interesantes. Ahorita no me acuerdo la verdad cómo se llaman en general, creo que, porque no todas son afasias. Hay afasias, apraxias, afantasias, hay... Ay, también les quiero preguntar algo antes, ya casi dan las 10. ¿Quieren que nos vayamos a una hora en específico para saber que le tengo que apurar? ¿O tienen tiempo? Digo, tampoco me voy a extender como Octavio, ¿verdad? No veo sus cámaras. tiempo. Para que Yo me... también tengo tiempo. Yo tengo Ok. tiempo, solo ahorita en un ratito más voy a ir a abrir la puerta de mamá, pero volveré. Ok, ¿y los demás? Para Yo saber sí si por... estoy un poquito más limitado. Yo quizás hasta las 10:30, más o Ok, menos. voy a intentar terminar como a las 10:30. De todas formas, les digo, va a haber una segunda, ¿vale? No sé si hagamos la de mañana, porque no sé si pueden entrar muchos o pocos, y preferiría que cuando la hagamos estén al menos los que estuvieron hoy. Respecto a eso, les digo, no me acuerdo exactamente cómo se llaman los trastornos de forma general, es como la depresión, y hay muchos tipos de depresión, ¿no? No sé si son, no, pero les digo, esa fantasia, apraxia, afasias, o sea, hay muchísimas. ¿De qué depende? De, por ejemplo, si es del tacto, de la vista, por ejemplo, Brad Pitt, creo que en algún momento en una clase les había comentado que él tiene uno de la visión. ¿Te puedo interrumpir ¿Lo puede- poquito, María? ¿Mandé? ¿Te puedo interrumpir poquito? Lo de las, bueno, es que yo vi mucho lo de eso, de lo de afasias, apraxias y todas esas cosas, porque nosotros sí nos los enfocaron mucho. Las afasias casi siempre son nada más de habla. O sea, por ejemplo, lo que mencionaste de la de Broca y la de Wernicke, o sea, para que les quede claro, la afasia de Broca es más bien motora. Son personas que, haz de cuenta, mm, su boca es, o sea, es a nivel de boca, como quien dice, ellos, pues, sí te entienden, sí te pueden, te escuchan y todo, no hay problema en eso, pero no pueden como gesticular como tal la palabra. O sea, es más en lo motor. Y el Wernicke es al revés. O sea, las personas, son, o sea, te pueden dar como un super choro, pero no hay coherencia en eso. O sea, tú te pones a hablar y hablar y hablar y hablar, la persona va a estar hablándote, pero te va a hablar así como de perro, pata, gato, o sea, nada que ver. O sea, te va a estar hablando así bien fluido y bien rápido, pero no te va a hablar nada. Y las afasias yo recuerdo, bueno, son solo de más de habla, y recuerdo que eran como 7 o 8 afasias, o sea, son un chingo, porque son que la motora, que la subcortical, la de Wernicke, Broca y todo eso. Y son las apraxias y todas. Yo eso sí tengo un documento, de esas cosas. Ah, Déjame bueno, lo busco y se los comparto. O sea, y para que bueno, sí tengan eso. nada más para aclarar, cuando dice Jen que en la parte motora es en la parte motora del cerebro, no significa que sea en la boca. Ajá. Sí, para que no se confundan. O sea, cuando dice que es de la boca, no es que tengan algo en la boca, es que en nuestro cerebro hay partes que se encargan de ciertas cosas. De la Entonces, en la área conexión. motora, donde literalmente tenemos lo de los movimientos, por ejemplo, si alguien tiene un tumor en la parte motora y le tienen que quitar ese cachito de cerebro, generalmente se quedan sin poderse mover o con ciertos movimientos involuntarios o cosas así, ¿vale? Entonces, nada más como para aclarar esa parte. Gracias, Jen. Pero sí, Igualmente. lo mandas al grupo. Y Y pues, bueno, vamos a continuar porque nos desviamos un poquito. ¿En qué situaciones se generan habitualmente los pensamientos? En todas, todo el tiempo se están generando. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo estamos razonando todo lo que hacemos. Por ejemplo, Carlos decía que se levantaba y que en automático decía tenía que hacer esto y tenía que hacer lo otro. Punto número 1, los pensamientos también son conductas y toda conducta es modificable. Por eso los pensamientos los podemos modificar. Cuando uno piensa en conductas, piensas en acciones, en cosas que haces, pero también hay otras cosas que se pueden convertir en conductas. Ejemplo, la respiración es algo fisiológico, es una reacción fisiológica, pero ¿en qué momento se convierte en conducta? En el que decidimos respirar o más rápido o más lento. Por lo tanto, también se puede modificar. Ahora,
Situaciones en las que se generan habitualmente, eso va a depender de ustedes. Tal vez Jenny me dice, es que en rupturas amorosas yo tengo muchísimos pensamientos disfuncionales, pero tal vez Ociel me dice, en académicas, ¿no? Lo académico a mí me afecta muchísimo. Y tal vez Carlos me dice, es que a mí en las amistades. Eso va a depender de cada uno, reitero, hay que ser muy sinceros con nosotros mismos en qué situaciones nuestras inseguridades tal vez pueden llegar a salir más. ¿Vale? O tal vez también hay edades en las que tenemos, los pensamientos sí van cambiando, no es los mismos pensamientos que tiene alguien de 50, alguien que tiene de 15 años. Y no significa que sean mejores o peores, es que tiene que ver también el contexto y la edad es parte de nuestro contexto. También acontecimientos impactantes, como les decía el ejemplo de mi paciente, ¿no? O sea, qué padre, tienes un Ferrari, yo no estaría teniendo esos pensamientos, pero yo soy yo y tú eres tú, ¿vale? También decisiones importantes. Es que yo considero que no es para tanto. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando inician terapia conmigo, vamos a ver unas frases al principio, anótalas, porque después se te van a olvidar y yo te las voy a repetir. La primera es, Epicteto decía, que es el padre, ay, no sé del padre de qué, de la terapia cognitivo-conductual, la verdad, soy muy mala en teorías, pero él decía que los acontecimientos por sí mismos no son los que nos generan malestar, sino la forma en la que nosotros lo interpretamos. Por ejemplo, Ruti, tú al ver, mm, no sé, al ver esto, ¿qué piensas? Cáncer. Cáncer, ok. Yo lo pienso y digo, qué rico. Ahorita les voy a decir que se me fue echar un cigarro mientras les doy la plática. Es la misma cosa. Pero ni el tuyo ni el mío fue un pensamiento racional. Porque esto no es cáncer y esto no es qué rico. Estos son unos cigarros. Ujú. ¿Sí me voy a entender? Sí, Eso fue nuestra interpretación. Y la interpretación es la que nos puede hacer sentir mal o nos puede hacer sentir bien. Pero esto no nos hizo daño. ¿Sí me va a entender? Y como todos, porque somos personas diferentes, de una misma cosa podemos tener perspectivas diferentes. Entonces también las decisiones importantes, pues dependerá de quién la tiene. Por eso dice cualquier situación o cambio drástico que tenemos. Hay personas que son más adaptables a los cambios y se adaptan rapidísimo y hay otras que no, y no es ni bueno ni malo. Sin embargo, incluso considerar qué tanto te tardas en adaptarte, porque eso también va a depender de qué pensamientos automáticos tengas, qué emociones, ¿vale? Voy a intentar irme más rápido porque me encanta hablar. Ya verán que en las sesiones siempre voy 5 minutos tarde. Ok, punto número 1, que generalmente van a aparecer de forma anticipada al acontecimiento o situación. ¿Qué significa? Todavía ni tengo la clase con Ricardo Brust y yo ya estoy pensando, me iba a ir de la fregada, otra vez mi micrófono, y luego si Daniel me empieza a decir, úsalos, y yo no los quiero usar, me voy a poner nerviosa otra vez. ¿Saben? Y empiezo a pensar eso, todavía ni pasa y yo ya lo estoy pensando. Oye, pero es que no siempre es antes, porque acabo de hacer el examen y estoy esperando mi calificación, ya pasó. ¿Y la calificación ya te la dieron? Estás pensándolo antes, todavía ni te la dan. Es que yo estoy segura, ok, hay veces que pasa la situación y resulta que sí eras, y eso alimenta más el pensamiento. Es que te dije que tenía la razón. Sí, pero en tu mente, esa misma situación era un 10. Y ya que la recibiste era un 5. Así que aunque tú me digas y me justifiques, ya ves, te dije, tengo razón, en tu mente aparece de una forma muy diferente. Y no es lo mismo. Segundo, obviamente nos damos cuenta de ellos porque nos causa malestar y disfuncionalidad. Si ustedes distinguen bien qué es esto de disfuncionalidad, no tanto de que sea bueno, malo, bonito, feo, como les comenté, si ustedes se lo plantean, a ver, es normal que esté platicando con mis compañeros, que tengo toda la confianza del mundo, y me sienta ansiosa y me sienta súper nerviosa cuando los veo cada martes y cada jueves, y que siempre me han tratado bien, no, ok, entonces tal vez en mi mente está apareciendo de una forma que era un 10, pero ya que lo platiqué y que ya lo escribí incluso, bueno, tal vez es un 4, tampoco voy a decir que es un 0. Siguiente, que si se debaten no tiene evidencia de que es real. ¿Quién quiere ser mi psicóloga o psicólogo? yo. Ok. Sofi, tú ya pasaste, vamos a darle chance a Sí. Ruth, ¿vale? Ok, Sí, sí. aquí te voy a explicar algo. Una cosa es la modificación de un pensamiento que sea más adaptable o racional. Y otra cosa es que sea un pensamiento radical. Eso no sirve. Es que soy la niña más fea del mundo. Modifícalo. Soy la más bonita y la más preciosa. ¿Te diste cuenta cómo me fui de un lado a otro? Sí. Lo que te voy a pedir es que lo debatas.
¿vale? Tú vas a darme un pensamiento y yo te lo voy a debatir. Sí, yo te lo voy a decir, tú eres mi psicóloga. Venga. Voy a hacerlo más como son mis pacientes, ¿vale? Así, crisis. Voy a hacer psicología barata, pero voy a hacer psicología. Ok. Ruti, es que todo el día he estado súper triste porque mi perro se va a morir. Es que yo sé que mi perro se va a morir. ¿Tú crees que en verdad se va a morir? ¿Por Sí, qué se va a razón? morir, o sea, se va a morir. Pero ¿por qué razón me estás diciendo que se va a morir? Porque en la noche estaba así, soñé que mi perro se moría y me siento súper triste y quiero llorar todo el día. Pero que sueñes no quiere decir que sea la realidad. ¿Y cómo sabes que no es la realidad? Porque aparte me dijeron que tenía displasia de cadera y se va a morir. Bueno, a lo mejor tiene displasia, pero no quiere decir que eso sea el fin de tu perro. Seguramente tiene, no sé, vas ¿Y si a se muere buscar. hoy? ¿Y si ¿Cómo qué? y si se muere hoy, cómo estás segura de que no se va a morir hoy? Bueno, ¿qué pasaría si sí se muere hoy? ¿Tú Me muero. Por eso estoy así. Bueno, es que tengo una amiga que piensa lo mismo que tú. Y Vamos ya a le he dado detener ahí. terapia. Imagínense si yo me pusiera a decirles así a mis pacientes. No, hombre, qué debate. No, ya sé, perdón. Ya valdría. Vamos a Mira, lo que se hace, vamos a detener el ejemplo. No te preocupes, Ruti. Es que eso es lo que le dices a una amiga. Yo aquí con los pacientes no me peleo. Yo les pido, ¿y qué evidencia tienes de que eso es real? Yo te puedo preguntar, pero dame evidencia. No, pues es que mi perro me dijeron que era displasia de cadera. Ok, vamos a poner de un lado la evidencia de que tengo de que el pensamiento es real y la evidencia que tengo de que no es real. Que tenga displasia significa que los perros se mueren, ya, ¿se murió? No, pues no. Entonces lo pongo evidencia de que no es real. Es que yo lo soñé, porque sueñes algo tiene que pasar, no. Entonces lo voy poniendo acá. Yo no les digo que es real o que es de verdad o no. Simplemente los pongo a hacer que ellos mismos digan, no, pues no tengo nada. Y me pueden dar muchas justificaciones, muchísimas, pero las justificaciones no son evidencia. Entonces, un debate, yo les recomiendo que si lo intentan hacer, sí escríbanlo, porque es difícil hacerlo si no tienes una guía. Pongan evidencia que tengo de que el pensamiento es real y evidencia que tengo de que el pensamiento no es real. Que mi perro, incluso, ¿qué evidencias tienes? A ver, tú dime así de, no, sí, por eso se va a morir. ¿Qué preguntas yo les hago? Les ayudo. ¿Tu perro tiene todas las vacunas? Sí, sí las tiene. Obvio. Ah, bueno, ponlo en de que no es real. Oye, ¿tu perro está respirando? Sí. Ok, ponlo. Pero es que sigo pensando eso. Bueno, ponlo. Oye, tu pensamiento, a ver, háblale al perro. Ah, sí, vino. Ah, ok, yo no lo veo muy muerto. Ahí ponlo. Le hablé y vino. Puede parecer lógico, o más bien así como, ay, súper lógico. Bueno, si los pensamientos fueran lógicos todo el tiempo, no tendríamos estos problemas. Y váyanse a las preguntas no tan, es que yo, no se peleen con eso. Lo lógico, lo tangible. ¿De qué colores? ¿De qué materiales? ¿Se mueve? ¿No se mueve? ¿Qué hace? Con las cosas más lógicas, ¿vale? Eso les va a ayudar mucho. Si no, ahorita lo vieron entre Ruti y yo, pero si ustedes lo hacen solos, imagínense cómo les va a ir. Si Ruti y yo nos esforzamos a hacerlo uno solo, va a ser complicadísimo. Y no todos somos psicólogos, incluso yo como psicóloga, o sea, la realidad es que seguimos siendo personas, ¿vale? Ruti, muchas gracias. no, por nada. También obviamente se puede aplicar esto, digo, en el trabajo y en las clases que estamos tomando, ¿no? Porque antes de, a lo mejor te toca practicar, ¿no? Lo que nos ha tocado a todos, ¿no? Y entonces empiezas, híjole, es que aquí sí me voy a desmayar antes de empezar y me voy a trabar y no voy a poder hacerlo. Y cómo el pensamiento te va ganando antes de poderlo hacer y tratar de hacerlo antes, ¿no? Ujú. Te minimizas y dices, híjole, va a estar difícil y mejor me muteo, digo que estoy ronco, no sé, pones mil excusas, ¿no? De A hecho, ti y a los demás. este tipo de ejercicios nos ayudan también a buscar soluciones. Cuando un pensamiento es rígido, es como esta pluma. Intenten hacerlo flexible y se va a romper. Lo que nosotros buscamos es que sea flexible, no que cambie toda su esencia. Eso no se puede. Ruti va a pensar lo que piensa Ruti, lo puede modificar, pero no vamos a eliminar a Ruti. Entonces, justamente es lo que intentamos. A ver, si tengo ay, se me fue ahorita la onda tantito. Si tengo estos pensamientos,
no se trata tanto de, perdónenme, se me fue tantito la onda. Sí, reitero. Más bien, ya regreso. Si tenemos este tipo de pensamientos y empezamos a debatirlos, también nos empieza a generar emociones, por ejemplo, el enojo. Y empezamos a decir, ya que la frega, por ejemplo, diría Ruti, mejor quito mi audio. Bueno, también te ayuda a generar otras soluciones. Bueno, estoy pensando en esto, pues mejor voy a acariciar a mi perro. Estoy pensando en esto, pero ya tengo una herramienta que es las respiraciones diafragmáticas. Empiezo a ser más funcional con lo que elijo como conducta. Pues estoy pensando en que va a valer. ¿Qué evidencia tengo? No, pues nunca me han regañado feo. No, pues no me voy a morir, porque lo que yo pensaba que era un 10, tal vez no es un 10. Y así se va modificando. Todavía no llegamos a esa parte, pero vamos a meterle rápido. Reitero, si alguien quiere platicar, o quiere mencionar algo, no me levanten la mano, solamente díganme, ¿va? ¿Están ahí? ¿Estoy hablando sola? No, sí. Aquí estamos. Es que no los veo. No De contesten acuerdo. para que crea que se habla solo. No, no es cierto. Es que no veo sus cámaras, entonces no sé ni quién está, pero bueno. Y el cuarto y uno de los más importantes y que está presente en la mayoría de los trastornos, también quiero decirles que cuando digo trastorno no es que estén trastornados como lo ven. La palabra trastorno no significa enfermedad, significa desorden y todos tenemos desórdenes. Yo tengo desorden en mi cuarto, en mi casa, en mi trabajo. O sea, es un desorden de algo y el desorden se puede recoger y se puede reordenar, ¿vale? Entonces, cuando digo trastornos, refiero a algo que se puede reordenar. Por eso los trastornos no se curan, se tratan. ¿Va? Ok, entonces, ¿qué es la rumiación? ¿Alguien sabe qué es la rumiación? Sí, señor. ¿Qué Yo es? no. Yo sí. Procesar una idea, o no procesar una idea, tener una idea y estarla sobre... Bueno, es que me voy con la definición de rumiación como las vacas, que las vacas cuando comen, todo el tiempo están masticando y masticando, y cuando pasan su comida, luego la vuelven a pasar a su boca, bueno, del estómago a la boca y la vuelven a masticar, y es lo mismo que pasa con los pensamientos. Le damos un procesamiento, nosotros creemos que ya pasó, pero no es cierto, vuelve el pensamiento y lo volvemos a masticar en nuestra cabeza. Ok, ¿todos escucharon? Sí. Sí. Sí, Sí, sí. Ok, vacas. Mu. Ok, Mu. bueno, la rumiación, hay ciertos animales que son rumiantes. Uno de ellos son las vacas. No sé si han escuchado que las vacas tienen varios estómagos. Su proceso digestivo es diferente, lo mastican, lo rumean, lo regresan, lo vuelven a masticar. Este concepto se pasó a la psicología para mencionar que hay rumiación cognitiva. La rumiación cognitiva no necesariamente es solo del pensamiento, pero significa que estás piense una y otra y otra y otra y otra vez ese pensamiento en situaciones que no deberías de pensarlo, te vuelve completamente disfuncional. Y te das cuenta de que es la rumiación porque no llegas a una solución. Puedes pensarlo muchas veces, pero cuando preguntas, ¿y qué vas a hacer? No lo sé, solo lo estoy pensando. O incluso son como soluciones, pero soñadas, y no se llega a nada. Porque la rumiación es una de las cosas más disfuncionales, porque si tú tienes rumiación, vas a tener insomnio. Si vas a tener insomnio, no vas a poder dormir. Si tú no duermes bien, tu cerebro no funciona bien y no puedes pensar bien. Si no duermes bien, se te va a ir el hambre. Cuando tú comes, les decía que todo está conectado, en el estómago se genera la mayor producción de serotonina. La serotonina nos ayuda a estabilizar el estado de ánimo. Y si tu estado de ánimo no está estabilizado porque no tienes la serotonina suficiente, te va a dar depresión. Pero la serotonina también te afecta a poner atención, a procesos cognitivos, a funciones ejecutivas y vales. Esto es uno de los muchos ejemplos de por qué tienen que cuidar todo, no solamente la parte de la salud mental no excluye de la física. Y esto puede llegar solamente de la rumiación. Entonces, es el cuarto, pero es lo más importante, ¿vale? Y es lo más peligroso. Por eso es importante siempre cuidar no llegar ahí. Ahora, vamos a continuar porque voy muy lento. Pasos básicos para modificar los pensamientos negativos. El primero, pues, es entender que no se eliminan, únicamente se modifican porque para empezar no son malos. Muchos de estos pensamientos los tenemos porque hay algo que nos está poniendo en peligro. Algunas cosas son pensamientos irracionales, bueno, los podemos aterrizar, pero no deja de ser importante. No porque una persona esté preocupada porque su perro se va a morir, le voy a decir, ay, esos pensamientos están bien tontos. No, mejor hay que analizar por qué lo está pensando y no deja de ser importancia su perro o que ella esté triste.
Circunstancias, ¿en qué circunstancias se generan habitualmente en mí? Reitero, es lo que les mencionaba hace rato, que todos tenemos ciertas vulnerabilidades respecto incluso a nuestras inseguridades, nuestro estilo de vida, etcétera, donde vamos a tener un poquito más de esos pensamientos. Esto es súper importante. ¿Cuáles son esos pensamientos tal cual? Es que me da pena ponerlo, es que suena feo. Si tú no trabajas con tus pensamientos tal cual aparecen, sean como sean, siempre vas a estar trabajando por encimita y no les vas a poner la atención. En algún momento le dejé una tarea a una paciente y me puso en la parte de pensamiento. Pensamientos relacionados a mi madre. Le digo, ¿pensaste así? ¿Pensamientos relacionados a mi madre? Me dijo, no, es que pensé que iba a era una pendeja. Ponlo tal cual, porque aquí no estamos para juzgar y yo no puedo trabajar con pensamientos relacionados a mi madre. ¿Eso qué te genera? Risa. Y te estabas riendo en la situación, no estaba llorando. Entonces ponlos tal cual. Sin arreglos, no importa las palabras. No es para juzgarlos, es para poderlos analizar. Cuarto, ¿qué emociones me genera? ¿Qué reacciones fisiológicas o conductas? Siempre incluyendo el grado de intensidad para poder tener esta comparación. Porque si nada más los analizamos y analizamos y analizamos y analizamos, pues nos podemos perder en ello. Ese es uno de los riesgos que tienen las pseudociencias que hace rato platicábamos, que a veces hay un sobreanálisis e incluso puede llegar a ser más peligroso. Es como en estos cursos de coaching que van y que se sienten súper mal y que todos lloran y así, y sales así como, no, le voy a echar ganas a la vida y pues no lo hiciste porque no tenías una meta, solo fue en el momento. O hay personas que de ahí se sienten muy mal y de verdad se dan cuenta que su vida es un asco, pero pues ya nadie se hace responsable de ello. Entonces, es necesario saber el grado de intensidad para también incluso ir viendo las mejoras y que se vayan cumpliendo ciertas metas. Reitero otra vez, ¿qué evidencia tengo de que son reales? No justificaciones, sino evidencia real. Incluso casi casi que con el método científico, pero que sean evidencia. Y sexto, justamente que se tienen que generar pensamientos adaptativos, alternativos o racionales, no radicales. ¿En qué momento te das cuenta de que es radical? Porque mi perro se va a morir, paseo. Sí, es cierto, mi perro es eterno, nunca se va a morir. No es que los perros sí se mueren. Y eso es evidencia. Sin embargo, ¿por qué estás pensando que se va a morir? Dame evidencia de que ese pensamiento, no tanto de que los perros no se mueran, eso es un hecho, sino de que tú tengas ese pensamiento. Y bueno, aquí terminamos. ¿Tienen alguna duda de esta presentación? Yo a lo que entré, no tengo ni duda. Entré muy tarde, pero Creo que tengo. Carlos la estaba grabando, entonces él nos va a ayudar ya después a Ah, compartir. perfecto, gracias. Ok, ahora, esos son los pensamientos. Les digo, los vamos a ver por separado, pero no significa que vayan por separado. Ok, dame un segundo. Yo solo tengo una duda, Doc. ¿Cómo puedo modificar? O sea, porque si lo pienso, suena muy fácil. Ah, pues nada más modifico mi pensamiento. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Ah, O para sea, eso hay herramientas. Al sí. final les voy a dar, va a ser un poco irresponsable, pero les voy a decir herramientas. La realidad es que necesitan a alguien que esté con ellos. Yo sinceramente les recomiendo que entren a terapia. O sea, y que esto, pues se lo exijan a sus psicólogas. O sea, porque ustedes les pueden exigir, oye, sabes que hay esta información, quiero que me lo enseñes, y ellas deben de saberlo. O sea, eso es lo que yo les recomiendo, que vayan con un profesional de la salud y les exijan que pues les diga esto. Cuando digo exigir no es como de forma fea, pero pues al final de cuentas pues es a lo que están yendo, ¿no? Incluso si su terapeuta no le sabe, pues entonces tal vez no están con el método que ustedes requieran. Ahora, emociones y sentimientos. ¿Te quedó claro? Y gracias. Ahorita les voy a dar las herramientas. Sin embargo, esas sí se las recomendaría en otra para que podamos hacer ejercicios juntos. Porque si, o sea, decirles, este es el cuadro, pues, igual y lo hacen, pero quién sabe si les salga bien. Y me gustaría más que tuviéramos la oportunidad de incluso revisar algunos. Muy bien, emociones y sentimientos. Esto, la verdad, no es súper importante que lo sepan porque ni están estudiando psicología, ni mucho menos, pero para que se den una idea. Primero, las emociones no existen. Piénsenlo así. La emoción es un proceso que ciertas sustancias en nuestro cuerpo, que X si saben el nombre o no, que se llaman neurotransmisores, en nivel, digamos, encéfalo y después cuando ya está se me fue el sistema nervioso, se llaman hormonas. Por ejemplo, nivel cabeza se llama noradrenalina. Pasando de aquí ya le cambiaron el nombre, adrenalina. Es como cuando es Boulevard Miguel Hidalgo y pasas ahí y ya es la calle de Miguel Hidalgo.
algo así. No es como que funcione una u otra. Por ejemplo, la gente dice, la serotonina es la de la felicidad. No. O sea, sí, pero interactúa con otras cosas. Cuando les digo que las emociones no existen, ¿por qué? En algún momento alguien se dio cuenta que tenía ciertos estados de ánimo, no sabía ni siquiera decirles estados de ánimo, entonces alguien dijo, es el estado melancólico y el estado flamélico. Y ya han empezado a investigar, hasta que los han ido acomodando de ciertas formas, que les han dado ciertos nombres para poder comprender al ser humano. Sin embargo, la emoción tal cual no existe, son cosas que pasan, procesos dentro de nosotros. Muchas veces dicen, es que no sé cómo describirlo. Híjole, es que si nos quitáramos el tener que ponerle una palabra, tal vez incluso nos daríamos más cuenta de nuestras emociones. Porque si yo veo a alguien triste y le digo, ¿estás triste? No estoy triste. Y es que puede ser que no esté triste, puede ser que esté enojado. Pero como nos metimos en la cabeza que si alguien se muere tengo que estar triste, al rato no sé qué siento, porque debería sentir tristeza. Por eso les digo, olvídense de que las emociones existen como es. Simplemente piensen en lo que sienten. Si quieren, pónganle otro nombre o si les ayuda esto también. Pero encasillarlas es algo que les puede causar daño. Una emoción, en pocas palabras, es una reacción psicológica de un proceso que tenemos que ocurre ante un estímulo. Yo estoy viendo este peluche y me dio felicidad porque me lo regaló una paciente y tiene olor a galleta, no sé por qué, pero así huele. Y un sentimiento, en pocas palabras, es el conjunto de emociones. Es decir, yo ya tengo una emoción y después por la percepción, por acordarme de mi paciente, ahora también sentí nostalgia y sentí felicidad. ¿Sí lo notan? Como que es como que ya tiene un poquito más. Ahora, quiero que vean en los ejercicios que vamos a ver, emociones y sentimientos, pónganlos en el mismo plan. Esto solo se los dije porque sí. ¿Por qué les mandé este archivo? Porque a veces cuando las personas quieren describir qué sienten, es válido decir, sentí como enanitos brincando en mi estómago. Está bien, pero si estas palabras les pueden servir para describir mejor sus pensamientos, perdón, sus sentimientos o emociones, por eso se las mandé. No es un archivo que se pueda leer, no les voy a decir léanlo. ¿Cómo van a leer abandono, abatimiento, abrumación, aflicción? Pero les puede ayudar para ampliar su vocabulario de emociones, ¿vale? ¿Les queda claro qué es una emoción? Ok, entonces les voy a dejar de compartir esto. Y por último, vamos a hacer un ejercicio para que quede claro. Ok, hasta aquí todos entendimos que los pensamientos también son conductas y que las conductas son modificables. Ok, ahora hay algo que se llaman respuestas fisiológicas. ¿Qué es una respuesta fisiológica? Cuando tú tienes una emoción, un pensamiento, tu cuerpo reacciona. Esas van a ser las respuestas fisiológicas. También se llaman sensaciones. Y estas respuestas fisiológicas no solamente es el tacto, no solo son los temblores. Cuando hablo de la sensación, también hablo de la percepción. Y las personas, por nuestros sentidos, percibimos de forma diferente. Desde ahí empiezan las reacciones fisiológicas. Mi oído puede ser más agudo y cuando yo escucho que alguien mastica, yo me siento mal y me duele, pero puede ser que otra persona no. Desde ahí empiezan las respuestas fisiológicas, pero también puede ser algo que tal cual toque. Entonces, vamos a preguntar otra cosa. Hace rato quería participar. Sofi, Sí, aquí. ok, dime una emoción, Mm, la que sea. la que sea. Mm, ¿Qué será? Alegría, Ok, dime una respuesta fisiológica de la alegría. brincar. Ok, no es cierto. Vamos a dejar el ejemplo. No es porque les quiera decir que no, pero quiero que se den cuenta de las respuestas. Tenemos emociones, pero no tenemos respuestas fisiológicas de las emociones. Si nosotros nos vamos con ese tabú, nos va a costar mucho trabajo. Por ejemplo, si alguien me dice, una respuesta fisiológica de la tristeza es llorar, yo cuando estoy triste no lloro. Yo cuando estoy triste me pongo seria, seria, seria y me quiero dormir todo el día y no tengo ganas de hacer cosas. Cuando estoy enojada, lloro a mares. Y cuando estoy súper feliz, lloro muchísimo. Ahora que estaba con Dani y con Enrique, de verdad ese día que estábamos ahí, que les
Ay, no, yo estaba llorando de la felicidad, o sea, de la risa. Pero cuando estoy triste no lloro. Si nosotros nos vamos con ese tabú de qué tenemos que hacer, uno, nos va a costar mucho entender al otro, porque ¿cómo estás triste si no estás llorando? Y dos, también a nosotros, porque no sabemos qué sentimos. Entonces, si bien así no las enseñaron, incluso tristes, y ponían al niño llorando, podemos llegar a tener problemas. No hay respuestas fisiológicas, no hay una respuesta fisiológica adecuada, pero sí hay unas que son más funcionales que otras y que las podemos usar a nuestro favor. ¿Hasta aquí vamos bien? De acuerdo, entonces, emoción es algo que tenemos adentro, que es difícil de explicar, pero que ocurre. Respuesta fisiológica es algo que sentimos, es la forma en la que se expresan los pensamientos, la forma en la que se expresan las emociones y otras características como las actitudes, como los esquemas, muchas cosas. Conducta. Yéndonos a la conducta, vamos a decir que es una acción. ¿Vale? Por supuesto que los pensamientos también son conductas, pero como les voy a hacer un ejercicio, no creo que me digan conducta, pues qué fácil, ¿no? O sea, van a haber unas que sí van a ser específicas de la conducta, ¿vale? Ok, este lo vamos a hacer en 4 minutos. Voy a usar a alguien. ¿Quién quiere hacerlo? Los demás también respondan, si quieren, pero o bueno, sí, respondan todos, no importa. Pero intenten responder rápido, ¿vale? Va. Ok. Les voy a decir palabras. Tienen 4 opciones de respuesta. Ujú. La primera es pensamiento. La segunda es respuesta fisiológica o sensación, como le quieran llamar. Yo digo que digan respuesta fisiológica para que no digan, para que no se confundan. La tercera va a ser, ahorita se me olvidó, emoción o sentimiento, da igual lo que sea, digan emoción. Y la cuarta, no sé, me perdí en los dedos. La última va a ser conducta, ¿vale? Si escucho a una persona que lo diga mal, les voy a decir quién dijo no o sí, o más bien quién dijo esto y me responde rápido por qué dijo eso, ¿vale? Para explicarle y agilizarlo. Pensamientos, respuesta fisiológica, emoción y qué más. Pensamiento, respuesta fisiológica, emoción y conducta. Tienen que ser sinceros. Quien no se equivoque en ninguna, le voy a dar un premio. Que no es un premio, es un reforzador. Después se los voy a explicar. ¿De acuerdo? Entonces les voy a decir palabras. Si ustedes escuchan que alguien dijo algo diferente a lo de los demás, me dice, porque puede ser que no escuche porque Dani aquí me está hablando y su voz suena más. ¿Vale? Entonces, agruras. Es una respuesta Par. fisiológica. Respuesta fisiológica. ¿Quién dijo algo diferente de respuesta fisiológica? Yo ¿Por qué? ¿Qué dijiste? puse malestar. Ok, no. Solamente hay 4 respuestas. Respuesta fisiológica, emoción, conducta o pensamiento. Ok. ¿Vale? Miedo. Es una emoción. 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 Ok. Dolor de cabeza. Es una respuesta. Respuesta Fisiológica. fisiológica. Cefalia. Es una Fisiológica. respuesta fisiológica. Fisiológica. Fisiológico. Ok. Si alguien no sabe qué es lo mismo que dolor de cabeza. Ok. ¿Vale? Insomnio. Eso dijiste que era un pensamiento, Sería una ¿no? conducta. 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 Ok. No. Es una respuesta fisiológica. Ustedes dicen, voy a tener insomnio. Si fuera una conducta, es algo que tú decides. Tal vez la conducta sería dormir o no dormir, pero el insomnio es algo que te da, generado tal vez por un pensamiento. Yo puedo tener un pensamiento de, voy a terminar a mi novio, pero la respuesta fisiológica es el insomnio, Mm. ¿vale? Tal vez por una que tengo ansiedad. Y la conducta es no poder dormir, pero es una respuesta fisiológica. ¿Ganas de vomitar? Es una ¿Fisiológica? respuesta Una fisiológica. respuesta fisiológica. O una conducta. No, una respuesta No, fisiológica. sí es fisiológica. Es una respuesta fisiológica y se puede convertir en conducta cuando decides vomitar o no vomitar. Como las que tienen bulimia. Sí, sí. E incluso de al seguirlo haciendo, puede ser que la respuesta fisiológica aumente por la conducta, porque todo está conectado. Llorar,
¿Es una emoción? No, Emoción. es No, una, es no, una conducta. Conducta. Porque Ok, como escuché varias respuestas, les voy a explicar. Yo no digo, me Fisiológica. siento llorar. No es una emoción, porque no me puedo sentir llorar. Es una respuesta fisiológica que Ah, sale en el cuerpo. Acuérdense, eso se siente aquí, literalmente lo sentimos aquí. Y tal vez no aquí, también adentro. Colitis, gastritis, el retortijón, pero literalmente se siente. Ese no es difícil de explicar como las emociones, o sea, un gas, se siente y se huele. O sea, dolor abdominal, se siente y arde. ¿Sí me entender? Las respuestas fisiológicas se sienten en el cuerpo. Sin embargo, por ejemplo, llorar también puede ser una conducta. Los actores nos podemos hacer llorar. Ujú. Y esta respuesta fisiológica la podemos hacer pensando en algo que nos haga sentir tristeza. A eso voy. Se puede convertir en conducta cuando es modificable. Hay veces que no son modificables y que son respuestas fisiológicas. Tristeza. es una emoción. 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 Ok, si escuchan que alguien dijo algo diferente, me avisan. Lujuria. Es una conducta. Respuesta fisiológica, ¿no? No, es una, Es el pensamiento. La lujuria es una emoción. es una La emoción. conducta es hacer cosas lujuriosas. Por Y el eso. pensamiento, mejor no les cuento. Por ¿Vale? eso. Pero lo que siento es lujuria. Ok. Yo no pienso, lujuria. No, eso fue el pensamiento. Pero lo que se siente es una emoción. Dolor abdominal, Respuesta Respuesta fisiológica. fisiológica. cansancio, Respuesta Respuesta fisiológica. fisiológica. ira, Fisiológica. Es Emoción. 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 angustia, ¿Qué? ¿Cómo? angustia, Angustia, emoción. Emoción. colon Emoción. irritable o colitis. Respuesta fisiológica. Fisiológica. Así es. Sin embargo, dato interesante, también se puede realizar, al final de cuentas también se puede llevar a la parte conductual. Por eso hay ciertos ejercicios, hay una respiración en el que metes el abdomen, te ayuda a acomodar mejor tus intestinos. Es un poco complicada, pero búsquenla, es buenísima. También relajarte, hacer respiraciones diafragmáticas, si ustedes tienen problemas de estreñimiento, algo así, hacer respiraciones diafragmáticas en el baño, sé que hagan como un perfect, ¿saben? O sea, sale súper bien. Todo esto. Entonces, en sí, no controlamos la digestión, pero la gestionamos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, gestionamos esta parte. Urticaria, Respuesta fisiológica. Fisiológica. o si alguien no sabe qué es, me avisa. Morderse las uñas, Es una conducta. 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 conducta, porque yo lo estoy haciendo. Sí, no es como que siento morderme las uñas, no, es una conducta. Rascarse las manos, Es Conducta. una Conducta. Conducta. conducta, ¿no? sí, porque Conducta. tal cual lo estoy haciendo. Patear la puerta, Conducta. Conducta. excitación. Emoción. ¿Respuesta fisiológica? No. Ok, depende del contexto. Si es, Ujú. me siento excitada de tan emocionada, es una respuesta fisiológica. Pero si siento excitación de que mis fluidos se están segregando, ya sería fisiológico, ¿vale? Ah, Depende ok. del contexto en el que se use la palabra. Sudoración, Respuesta Fisiológica. fisiológica. sí. Sonrojarse, ¿Cuál? ¿Cómo? Fisiológica. sonrojarse, Son Respuesta fisiológica. fisiológica. frustración, Es una Emoción. Emoción. amor, emoción. Emoción. enojo, Emoción. Emoción. tener sueño, Es una Respuesta fisiológica. Fisiológica. boca amarga, ¿Cómo? Fisiológica. Respuesta boca fisiológica. amarga. Fisiológica. Ok, hipertensión, Respuesta fisiológica. 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 terror, ¿Cómo? Emoción. terror, Emoción. Emoción. tics, Emoción, sí. Fisiológica. ok, es una respuesta fisiológica. Por ejemplo, las personas que tienen TOC y que tienen tics pueden estar así y se les mueve el cuello. Así, no lo hacen porque quieran. Son respuestas fisiológicas. Sin embargo, también se pueden convertir en conductas. Si ustedes ven a alguien que esté platicando y está moviendo la pierna, le dices, ahí estás moviendo la pierna. Ah, sí, y la deja quieta. Ahí se convierte en una conducta. Algunas respuestas fisiológicas sí se pueden modificar de esa forma, tal cual con el movimiento. Hay otras, por ejemplo, en el TOC es relajando las emociones y otras cosas, pero no, si le dices deja de hacerlo, hasta lo empiezan a hacer más, Mm, ¿vale? O con el de Tourette o así.
pero sí es respuesta fisiológica y conducta de desesperación. Pues es Emoción. una ¿Cómo? conducta, Emoción. emoción, Lumbalgias. respuesta Respuesta fisiológica, fisiológica. Ok, sí. Mover la pierna. Conducta. una Respuesta respuesta fisiológica. Puede ser los dos. Respuesta fisiológica puede ser, no necesariamente por ansiedad, también puede ser porque alguien se está autorregulando. Las personas con TDA suelen tener estas respuestas porque están poniendo mucha atención o se están autorregulando, no porque tengan ansiedad. Ah, Depende de la persona. Entonces, si ven a alguien que tiene TDA y está moviendo su pierna, ni siquiera lo regañen. Es más, dile, pues a mí no me incomoda y te va a poner más atención. Porque no lo está haciendo por malestar, lo está haciendo para autorregularse. ah, O si un niño autista se siente muy mal y empieza a dar vueltas y tú le dices no des vueltas, pues no lo hace porque te quiera molestar, es porque se está autorregulando, solo que es ujú, diferente. Respirar agitadamente. respuesta respuesta fisiológica. fisiológica. Y también porque yo lo estoy haciendo sola. También es una conducta. La respiración se puede modificar. Tronarse los dedos. Respuesta fisiológica Conducta. Conducta. o Sí, conducta. conducta, sí. Esa sí es más conducta. Ah, ¿es más conducta? Tal vez hubo una respuesta fisiológica al principio que era mover la pierna o algo, pero alguien lo regañó y es más fácil esconder las manos y tronarte los dedos. ¿Vale? Es como los que se muerden las uñas. Esas ya son conductas, no necesariamente respuestas físicas. No te rías, Ociel. Yo me estaba mordiendo. Ruti, No, yo no me muerdo. No, realmente no. después platicamos de eso, les digo, Sí, anoten todas las dudas que me dio tengan. risa. Oigan, nada más que Ociel se tenía que ir a la media y ya llevamos 6. Faltan Sí, poquitas. ok. Anoten todas las dudas que tengan y todo y lo mandan al grupo. No necesariamente a mí, porque luego a mí se me va la onda. Mándenlo al grupo y que Dani lo gestione. Reír. Es Fisiológica. Emoción. Respuesta fisiológica. No, porque yo no me siento reír. No puede ser una emoción. Yo no digo, ay, me siento reír. No, me estoy riendo. ¿Por qué? Pues ya veremos por qué, ¿no? Pero el reír es una respuesta fisiológica porque se nos puede salir la carcajada, pero también yo me estoy riendo, ¿saben? Lo puedo hacer. Entonces ahí también es una conducta. Picor, respuesta Fisiológico. fisiológica. fisiológica, ansiedad. Emoción. Emoción. Ay, sí, yo le iba a decir eso. Ya se las dije donde la saquen mal. Coraje, Emoción. Una emoción. nostalgia, Emoción. Emoción. adormecimiento, ¿Cuál? adormecimiento, Fisiológica. Fisiológico. Respuesta fisiológica. ardor, Fisiológico. Ya. tensión muscular. Fisiológica. Fisiológico. Ok, la tensión muscular es una respuesta fisiológica, pero también puede ser una conducta. Cuando ustedes van a hacer ejercicio, pueden hacerlo o no. Incluso ustedes, si ahorita hacen, pueden presionar el puño, estoy haciendo tensión y lo estoy relajando. Por eso también hay, si tengo la oportunidad de enseñárselas, se las enseño, y si no, anoten, que se llama relajación progresiva de Jacobson. Es una técnica buenísima para la tensión y relajación. Te ayuda en una infinidad de cosas. Hay estudios donde lo han hecho ya la clínica del dolor, que es cuando los pacientes terminales, por ejemplo, de cáncer, pues ya no se puede hacer nada y nada más están como con medicamentos, y les bajaron el dolor, no me acuerdo si hasta un 80%, con pura Órale. relajación del cuerpo. De hecho, hay una terapia completa que se hace eso. Yo se lo enseño a mis pacientes, pero no voy a echar 80 sesiones en eso, ¿no? Imagínate, sería rica, pero pues no. Entonces, es una muy buena técnica para la tensión muscular. Irritabilidad, Es una Emoción. ok, es una emoción, sin embargo, en respuesta fisiológica, cuando tienes algo irritado, también podría ser. Bruxismo ¿Cómo? es fisiológica. es una respuesta fisiológica. Los dientes, Carlos, cuando los dientes los Los frotan. friccionas la Ah. parte, los de arriba con los de abajo, eso se llama bruxismo. Y lo haces generalmente en la noche por tensión. Ujú. básica. O si lo que dice Ruti es tal cual, déjame le agrego tantito. El músculo más fuerte que tienes en tu cuerpo, en todo tu cuerpo, Sí, ¿no? es el macetero. El macetero es este músculo que tienes aquí. Ujú. Entonces, generalmente cuando una persona está tensionada, e incluso por ejemplo, ahorita como estamos tensados y así, donde siempre estamos teniendo más tensión y más fuerza va a ser en esta área del cuello. Ahora,
Eso hace que si tienes algo como que no esté bien acomodado, vas a tener bruxismo, pero también puede ser por malestar, no quiero decir por ansiedad, porque, por ejemplo, hay gente que se enoja y luego se le ve aquí que hasta se le mueve. O sea, puede ser por muchas cosas. O sea, ponle por malestar. Pues lo que haces es que tensas esto y tus dientes se presionan. A veces puede ser que los raspes, a veces puede ser que solo los presiones. No solo pasa en las noches, de hecho, en el día es donde pasa más, solo que no te das cuenta Ok. porque estás hablando y todo. Pero tú, fíjate, o sea, en momentos de tu día, si estás presionando esto, ¿cómo te vas a dar cuenta? Relájalo. Intenten como si se les cayeran los dientes de abajo. Ujú. Incluso si sienten como malestar, como que lo quieren regresar luego, seguramente están teniendo presión. Pero ya a niveles más fuertes es bruxismo. Eso te desgasta los dientes, te causa mucha sensibilidad, o sea, tenemos muchísimos nervios aquí, o sea, sí causa muchos problemas. A mí en una ocasión, perdón, yo cuando estaba estudiando en la universidad, por la presión y la tensión, me quedé con la boca así, y me fui así, así, Se les puede llegar a trabar, a jeque. así me quedé. Mi Ujú. recomendación es que para los que los tienen, así busquen tal cual en YouTube videos de bruxismo y los hagan. Literalmente es soltar la boca en varios momentos del día. Algunos dicen mascar chicle, pero les dan caries, la verdad. Y comprarse una, Guardas. ¿cómo se llama? Unas guardas, Una guarda. guardas, pero no solo usarlas en la noche, también durante el día. O sea, pero sí úsenlas si se cuidan los dientes. Yo, por ejemplo, cuando era chica tenía un bruxismo impresionante. Yo ya no tengo colmillos, ve. No sé si alcanzas a ver. Te lo En mi sacaba. familia los colmillos, o sea, si yo les enseño fotos de cuando era niña, los tenía como de vampiro, porque literalmente eran muy salidos y muy puntiagudos. Tanto que cuando era niña podía sacar sangre de la lengua con mis propios colmillos, porque así eran los dientes. Pero cuando estaba en la secundaria, por el bruxismo, si se dan cuenta, ni siquiera sabrían cuál es mi colmillo. Yo sí ¿Sí sé lo ven? cuál, pero Ajá, pero está es- limado, está completamente limado. Yo me despertaba así, con piedritas, y eran mis dientes. Así como si trajera tierra, y eran mis dientes. Entonces sí les recomiendo que antes de que les pase algo así, si ya tienen bruxismo, pueden llegar a esos puntos, mejor pónganse algo. Ah, también ponerse inyecciones de Bedoyecta son buenísimas. Obviamente siempre vayan al médico, ponérselas, no sé, cada 6 meses o así, les ayuda muchísimo a la relajación muscular. Y tomar mucha vitamina D, creo que sí es la D, y la A también, no me acuerdo. Pero pues ya después lo preguntan con un médico, eso les ayuda muchísimo a relajarse. Estrés. y es una conducta. Es una emoción. Ujú, es una emoción. Ah, es una emoción. Yo pensaría que Cris, es una conducta. disculpa que interrumpa, yo me retiro de una vez, Sí. pero me gustó mucho. Si se hace una segunda sesión, ahí dicen, mañana si la llegan a hacer, no sé si pueda, pero lo intentaré. Ujú, Entonces, yo creo, ahorita platico con Dani para ver si es prudente hacerla mañana, para ver también cuántos se conectan y si no organizamos una donde también ustedes puedan estar para que tengan como la segunda parte. Pero va, les vamos en el grupo, ¿vale? sí, va. Ok. Pero bueno, yo paso a retirarme. Que pasen linda noche, amigos. Nos Buenas vemos. noches. Bye. Bye. Adiós, Dani. Mejórate, Dani. Gracias. Bye. Bye, bye. Oye, pero a ver, explica por qué es una entiendo que es una emoción, pero ¿por qué? Recuerdan que les dije que las emociones en sí no existen y que es un conjunto de muchos procesos. Ah, Por ejemplo, la alegría, en realidad, a nivel ya fisiológico, por así decirlo, no es más que un conjunto, así como si fueran las chicas superpoderosas, de serotonina, con dopamina, con esto y eso te causa motivación y todo, y ¿sí me va a entender? O sea, eso es lo que te genera el sentimiento. El estrés, si nosotros lo traducimos de esa forma, se llama cortisol. Y el cortisol es una hormona, por así decirlo. Entonces, al ser eso, no podemos decir que es una respuesta fisiológica. El estrés te genera respuestas fisiológicas. Tensión muscular, que el abdomen lo hagamos más así, que empecemos a respirar más agitadamente, que no podamos dormir. Pero el estrés, digamos que es algo interno. También algunos dicen, es que es una respuesta fisiológica porque me siento estresada. Bueno, explícame cómo te sientes estresada. Me está dando urticaria. Ah, entonces la respuesta fisiológica es la urticaria, ujú. pero estamos acostumbrados a decir me siento estresada, pero híjole, tal vez yo me siento estresada y, oye, el cuello me duele. Y tal vez Ruti se siente estresada y no puede actuar
no sabemos. Incluso también el estrés se divide en eustrés y diestrés. El eustrés es aquel que te ayuda a ejecutar las situaciones y que es de forma funcional. Tengo estrés, tenemos que hacer esto. Y el diestrés, digamos que es el estrés malo, aquel que te imposibilita. Recuerden que esto tiene que ver con la adaptación a las situaciones, ¿vale? A la funcionalidad. Si tú tienes un diestrés, es porque no estás avanzando. Ya después les digo, anoten las cosas y ya ustedes me avisan. Abrumarse, porque faltan para no dejarlas así. Eustrés y diestrés. Abrumarse, díganme. Espérenme, que nos vamos. Abrumarse es una conducta. Una emoción. ¿O Ok, emoción? es una emoción, sí. Es lo mismo que el estrés, que es una emoción. Ya Porque entendí. abrumado me pongo a llorar de tan abrumada que estoy. Sí. Gastritis, Fisiológica. Fisiológica. sentirse sin sentido. Ay, Mm, es un Sin sentido. Una pensamiento. emoción. Ok, sin sentido es una emoción, justamente. Pero reitero, por ejemplo, viene en las palabras que les mandé. Hay muchas que no vamos a saber. Por eso es importante que si pueden darle un ojito, les va a ayudar como a ampliar su vocabulario para muchas cosas. Tronarse el cuello. Fisiológico. Sí. Conducta, ¿no? Fisiológica. ¿Es una respuesta fisiológica? ¿Mi cuerpo lo está haciendo sin que yo quiera? No, es una conducta. Es una conducta, así es. Ándale. Tensionar las manos. Conducta. Esa sí es fisiológica, ¿no? Ok, puede ser fisiológica si está pasando la tensión sin que yo le ponga atención, pero también una conducta porque lo estoy haciendo. ¿Y dormir? Es fisiológica. Fisiológica. El dormir es más una conducta. Es una respuesta fisiológica cuando me quedo dormido. Ya me quedé dormido. Ok. El tener sueño sí es una respuesta fisiológica como tal. Yo no decido cuándo tengo sueño y cuándo no. Lo puedo modificar de que me desvelé, obviamente voy a tener sueño. Pero el dormir, a menos de que sea porque me desmayé, es algo que yo decido. Ese es el problema de las respuestas fisiológicas o de las necesidades más bien fisiológicas que llegamos a tener. Porque al ser modificables, también las podemos ir destruyendo. Se supone que somos seres racionables. Entonces, como somos más inteligentes que los animalitos, porque ellos sí se van a dormir cuando se acaba la luz del sol, o porque ellos tienen sus horarios para comer. Entonces, como somos más inteligentes, pues los modificamos, porque somos tan inteligentes que hicimos la luz y somos tan inteligentes que estamos a las casi 11 aquí platicando. ¿Tengo que entender? Entonces, si nosotros no cuidamos eso, pues va a tener ciertas repercusiones. Entonces, los nervios, igual y dicen, no hablamos de nervios y de ansiedad. Es que si ustedes no cuidan estas cosas, lo más factible, lo más, o sea, les digo, no es que seamos brujos, pero lo más, se me fue la palabra, lo más predecible es que si ustedes no cuidan esto y si ustedes, todos estos procesos pasan sin que ustedes se den cuenta, claro que les van a dar nervios y los nervios van a ser descontrolados. Los nervios no son malos, te están diciendo, hay algo que te está causando conflicto. Pero si ustedes ni siquiera saben qué es eso, qué están pensando y no lo analizan, tal vez escribir los pensamientos dices, por esto me estaba preocupando y puedes hacerlo bien. O al darte cuenta que tienes mucha ansiedad, puedes hacer respiraciones diafragmáticas y afrontarlo de una forma diferente. O tal vez al darte cuenta de que la realidad es que te da miedo y estás muy emocionada porque tienes enfrente a un profesor que te encanta y que ha sido tu ídolo, y al darte cuenta de eso, incluso ya le hablas con más confianza, porque ya te diste cuenta por qué te da miedo. ¿Sí me va a entender? Entonces, bueno, chicos, vamos a dejarla por el día de hoy. Sí. Por, Entonces, si nosotros controlamos nuestros pensamientos, ¿podemos controlar nuestras conductas? Modificar, mejor usa la palabra modificar. Sí, es que los pensamientos también son conductas, se llaman conductas internas. Las conductas externas son las que ejecutas. Y pensamientos. se pueden modificar. Ok. Nada más que para diferenciarlo de las conductas externas, procuro no decir tanto conductas pensamiento, para que podamos verlo de una forma diferente. Y otra pregunta. Aunque yo no sepa cómo modificar primero mi pensamiento, ¿puedo primero modificar mi conducta de manera automática para modificar mi Sí, pensamiento? sí, de hecho, digo, yo se los enseño como pensamiento, emoción, conducta, pero la realidad es que todo afecta en todo. Porque incluso ya después, si tenemos otra oportunidad, voy a poner una serie de herramientas de hacer puros ejercicios y les voy a explicar en un análisis funcional de la conducta cómo mis conductas afectan o cómo pueden eliminar o cómo pueden parar. De hecho, hay personas que cuando tienen tantos pensamientos que les cuesta mucho, hay técnicas que son, por ejemplo, la detención de pensamiento.
Por supuesto que yo se las explico desde antes, pero si estoy intentándolo y se ponen así como yo me puse con Ruti hace rato, literalmente es un ¡stop! Me dicen, ¡ay! Es que de todas formas no ibas a salir de ahí. Es como, ¡ay! Sentí bien feo. Sí, pero ya no estás pensando en eso. Por ejemplo, pacientes que son así, obviamente hay unos que sí les digo, yo de repente les digo, ¡ay! No manches, ¿te cuento un chiste? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? Ya saliste. ¿Sí me va a entender? Pues hay muchas formas de sacarlos cuando están así. Si ustedes se dan cuenta que les cuesta eso, también háganlo así. Yo les recomiendo que usen la palabra stop. Algunos dicen detención del pensamiento, pero en lo que digo detención y aplaudo, ya se dicen, es que a mí misma no me va a servir. Ustedes aplaudanse en su cara y se siente raro. Sí los va a sacar. Y si aparte le agregan el stop, sí les va a funcionar. ¿Vale? Entonces, ¿qué otra pregunta me hiciste? De detenerlos. Sí, por ejemplo, si yo estoy piense en que no le he recogido a mi perro y lo quiero cambiar con base en la conducta y mi conducta fue quedarme viendo la televisión y yo cambio la conducta, tal vez puedo poner, le recogí al perro y voy a ir y le recojo. Es que más bien Y eso lo detiene, ¿o a qué te refieres? mi duda va hacia, por ejemplo, yo lo veo estamos viendo en doblaje. Si yo empiezo a practicar y practicar y practicar, más allá de que yo sienta que lo estoy haciendo bien o no, el que lo esté repitiendo constantemente puede modificar mi forma de pensar. Es decir, ya no voy a estar pensando tan fácilmente o de manera tan constante que no sirvo para hacer doblaje, por ejemplo. Es que eso depende. ¿Se acuerdan que hace rato les dije que les iba a explicar algo de reforzadores? Sí. Todas las personas aprendemos por condicionamiento y una forma de aprender puede ser la repetición de conductas, pero la repetición de una conducta, ¿quién sabe a qué te esté condicionando? Les voy a dar otros ejemplos. Yo le puedo poner un tono de teléfono a mi novio en WhatsApp, un sonido diferente. Y entonces cada que él me mande mensaje, yo ya sé que es él. Pero llega un momento en el que incluso escuchándolo en otro lado, yo digo, mi novio, así como ardilla. Y después yo termino con mi novio y lo odio y lo detesto. Pero yo ya me condicioné. Cada que escuche ese sonido, él. Ahí ya se tendrá que aplicar una extinción de la conducta. Ahora vamos a poner el ejemplo que dice Daniel. Si yo repito todos los días, haciendo un ejercicio diciendo, puta madre, no me sale y soy un asco y soy un asco, puede ser que sí mejores, pero hay un espectro muy grande de que eso incluso refuerza esos pensamientos de que no sirves para nada, porque no sabemos cómo lo estás modificando. Yo no sé en qué está aplicando el reforzador. Yo no sé cómo lo estás llevando a cabo. Pero puede ser que si lo repites con una actitud, con un pensamiento diferente, sí te ayude. Por supuesto que el dicho de que dice en la práctica hace al maestro, sí, pero si practicas algo mal por 1000 veces, te vas a volver experto en volver a hacerlo mal. Entonces, pues sí depende de cómo lo estén haciendo. Ok. ¿Vale? ¿Y qué otra pregunta hiciste? Sí, ¿Nada más? ¿Otra duda? No. O sea que, por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y tengo como estoy muy triste, sí, muy triste caminando por la calle con la espalda encorvada, arrastrando un poco los pies. Si yo cambio mi forma de caminar, pecho arriba, sonrío, veo hacia el cielo, puedo generar otro tipo de pensamiento. Sí, también una modificación de la conducta. De hecho, ¿se acuerdan que el profesor nos decía que, creo que le dijo a Enrique, de que la voz así suena de una forma y la voz suena así diferente y así suena diferente? También tiene que ver con cómo pensamos. Por ejemplo, o sea, se los digo de que hay estudios, cuando una persona está deprimida, las primeras cosas que empieza a hacer es que empieza a perder la higiene y el descuido. Si ustedes ven a una persona que les dice, es que yo no me baño seguido, yo no hago esto y así, no es que yo quiera decir que tienes depresión, pero tienes uno de los primeros síntomas. Y cuando una persona va mejorando, o sea, piensen en cualquier persona, incluso en ustedes mismos, y se va sintiendo mejor, no es que ustedes digan, es que como ya no estoy deprimida, ya no soy cochina. No,
empiezan a hacer esos cambios. Entonces, hacer esos cambios, yo a mis pacientes, lo primero que les digo es, a todas mis sesiones te me vas a venir bien arregladita. Ay, pero ¿eso para qué? Porque a mí me gusta verlas bonitas. Obviamente no les explico eso hasta después. Y oye, qué bonitos ojos tienes. A ver, píntate las pestañas para la próxima sesión. ¡Ay! Solo me estás molestando. Sí. Y después les explico. Porque sí va cambiando tu postura. Mis pacientes, tengo una paciente que tenía un trastorno de la conducta alimenticia. Literalmente llegaba así y con una sudadera. Y obviamente no la voy a regañar. Yo soy súper manipuladora con mis pacientes. Condicionante. Bueno, es que mi expertise es ser conductual. O sea, soy conductual, ¿saben? O sea, sé modificar conductas. Entonces les digo, ay, no manches, nada más de verte me duele la espalda. A mí no, a ver, hazla así. Ay, ¿ya ves cómo no? No manches, ponte derecha, que de verdad te veo y como que yo imito a la gente y mira, me empiezo a encorvar. Y ya que estoy así, se me quedan viendo y nada más le hacen así. Y yo, ay, sí, qué bueno que me recordaste, ¿no? O le digo, ¿sabes qué? Es que estoy bien sorda, o sea, estoy bien sorda y traes la capucha, o sea, es que me siento incómoda de quitármela. Yo lo sé, pero estoy sorda. O sea, ¿yo qué culpa? O sea, pues, échame la mano y ya se lo quitan, ¿no? Y van cambiando sus actitudes, sí, sí, van cambiando. O sea, si ustedes notan eso, la postura, la postura, la postura, me pongo muy jorobado, empieza a ponerte así. Al principio lo van a sentir. Es como cuando los niños, cuando somos niños, porque es una forma de aprendizaje, que agarrábamos el lápiz, agárralo bien, agárralo bien, agárralo bien. Ahorita se preocupan si lo agarran bien o no, no, porque ya lo aprendieron. O sea, ya no es como que piensen, voy a agarrar bien el lápiz. Al principio, al modificar toda conducta, tienes que tener, o sea, puede llegar a ser complicado, porque dices, es difícil, es difícil, es difícil. Incluso en la extinción es el mismo proceso. Pero mientras se persista eso, ya después la conducta se va por sí misma. A tal grado que las conductas se pueden reforzar tanto que al rato necesitamos una extinción de la conducta. Es como, por ejemplo, estoy pensando muchísimo en mi ex y no puedo dejar de pensar en él y yo le quiero escribir. Vamos a ver qué conductas son de riesgo para que no le escribas y que no refuercen la conducta, porque esto es como las drogas. Si tú una vez que lo dejaste regresas, al rato te va a ser más difícil dejarlo. Y va a ser más difícil. Y llega un momento en el que es tan alto esa necesidad que naturalmente se va a desplomar como si fuera un avioncito de papel. Y ahí es la extinción de la conducta. Es que siento horrible. Sí, vas a sentir más horrible, no te voy a mentir. Van a haber días en los que vas a decir, ya le quiero hablar y odio a mi psicóloga y voy a regresar con él. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Es más, por mí mejor me vas a dar más chamba. O sea, yo sí les digo, por mí, háblale a tu ex, ¿no? O sea, pero pues dependiendo de las metas que pusimos. Ahora, te digo que por mí, nada más que yo te dejé una tarea. Pusimos en una lista todo lo que te había hecho. O que entonces Ruti me puso que le gritó y la humilló frente a sus papás y que se siente muy avergonzada, amigos, y que aparte el güey es un bueno para nada. Háblale. No, no lo voy a hacer. ¿Sí me voy a entender? Sí. Yo no les digo que no. Yo siempre les digo a los pacientes, tú puedes hacer lo que tú quieras. Nada más, hazlo, pero vamos a platicar sobre las consecuencias, que es más funcional. ¿Vale? Eso lo pueden aplicar en ustedes mismos. Digo, tal vez no de esta forma, ¿no? Pero pues son ejemplos. ¿Te contesté tu pregunta? Es que estoy ansiosa porque quiero un cigarro.